que sigan cuidándose, en realidad no se sabe, no sé si han visto el comunicado de esta semana de la universidad. No sabemos exactamente cuándo se va a tomar el examen ni la modalidad, porque ya se debieron haber hecho las inscripciones o haber comenzado las inscripciones, pero todavía la universidad ha puesto un comunicado diciendo que van a ellos decir cuándo, con precisión. O sea, están poniendo una fecha aún determinada, aún indeterminada, y hay que esperar precisamente esa información concreta. Pero nosotros no podemos detenernos, no hay tiempo precisamente para ello. Así que vamos a seguir con nuestro avance. A ver. Bueno, esta semana nos toca trabajar el tema del primer civilismo en la República Aristocrática, si no me falla la memoria, porque la vez pasada hemos hecho hasta la guerra con Chile. Confirmen, muchachos, que es así, para ver si es que no estoy medio perdido y medio volado con todas las cosas que estoy haciendo. La vez pasada hicimos todo, disculpen, todo el primer militarismo, ¿no? Ya recordé con precisión. Hicimos de 1827 a 1872. Y esta semana nos corresponde trabajar el periodo que va desde el primer civilismo, la guerra con Chile, la reconstrucción nacional y las características iniciales de la República Aristocrática. A ver, hablen muchachos, ya que están acá vivos. Solamente me saludan 3 personas de los que estamos acá y quiero saber en qué están, ya cómo vamos recordando los temas, cómo vamos con el avance. Hola Samuel, hola Lisette, hola Urco, ¿cómo estás? Hola Ángelo. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Ya? Quiero verlos vivos por acá, muchachos. Comencemos con el avance de la semana. Bueno, acá tenemos entonces la sexta práctica dirigida, y la sexta práctica, como ya les debe haber llegado a su aula virtual, está ligada o relacionada al tema que va entre 1872 y 1800, bueno, 1919, pero esta semana solamente vamos a ver características y algunos primeros gobiernos de la época de la República Aristocrática. Entonces, comencemos recordando esto. ¿Qué había sucedido ya al final de la clase anterior? Habíamos trabajado todo el tema del primer militarismo, pero recuerden que en la segunda etapa de este periodo, en la prosperidad falaz, habíamos tenido, como bien debes recordar, mucho dinero producto de la venta del guano. Pero estos altos ingresos tienen una meseta y una caída, y esto está relacionado a la guerra contra España. Recuerden que producto de la guerra contra España, la situación se puso muy compleja, ya, muy compleja. ¿Y por qué terminó siendo así? Porque el precio de venta del guano va a terminar cayendo, y cae producto de la presencia del salitre. Te comento o te voy a recordar qué había sucedido. Invasión española a las Islas Chincha, reclamando la indemnización no pagada de la capitulación de Ayacucho. Eso pasa en el año de 1882. En ese periodo, el presidente de la República termina siendo el presidente 1862. El presidente de la República era Juan Peset y no supo qué hacer frente a la invasión española. Discusiones y debates en el Congreso, discusiones en las calles, y el gobierno no sabía qué decisión tomar, ¿ya? Porque mucha gente hablaba y poca gente tomaba acción. Ante eso, el gobierno de Peset decide establecer la firma de un acuerdo que es el Tratado de Banco Pareja, en donde se reconoce la deuda y se iba a terminar pagando. Pero esto no fue de respaldo popular, y por eso se le suele conocer como el Tratado de la Vergüenza. Recuerden que uno de los más indignados de esta situación terminan siendo los consignatarios nacionales. No se olviden que en el segundo gobierno de Castilla, el guano había pasado a empresarios peruanos para la venta en el exterior. Y el tiempo que el guano estuvo, o que las islas Chincha no terminaban permitiendo extraer guano para la venta, pues terminó generando que el guano sea escaso y muy caro en Europa. El problema es que ante el incremento del precio se comienza a buscar un recurso alternativo, y empresarios chilenos, con apoyo de la casa Gibbs inglesa, van a terminar extrayendo el salitre como un fertilizante de la zona de Bolivia, en Antofagasta y en Tarapacá, en el Perú. La presencia del salitre ya genera una competencia como fertilizante para el guano.
y esto hará de que por competencia, por términos económicos, el precio del guano comience a bajar, ¿ya? Así que el Perú va a terminar vendiendo menos guano por menos precio y nuestra situación económica se perjudica. Se vence a España, ya se vence a España, y como le decía la vez pasada a Mariano Ignacio Prado, que es el presidente que los termina enfrentando y derrotando, pasa de superhéroe de vencer a España a supervillano, porque la situación económica se puso compleja. Recuerden que el ministro de Economía de la época, que era Manuel Pardo y Lavalle, va a terminar estableciendo eh, el cobro de la contribución personal, que era una suerte de forma de generar ingresos para un Perú económicamente dependiente del guano y que ahora no tenía los mismos ingresos. Pero recuerden que esto terminó generando el rechazo de muchos sectores indígenas porque consideraban que era la restitución del tributo indígena. Y se produce, por ejemplo, la rebelión de Juan Bustamante o Tupac Amaru III en Huancanepuno por el abuso contra la población indígena que ya venía de años y que ahora se va a terminar reflejando también en esta época. Por otro lado, la idea de abrir la economía al mundo, ya, para poder generar comercio externo y poder generar más ingresos que lo que faltaba, hicieron que el presidente Prado plantee una constitución de corte liberal y los conservadores estuvieron en desacuerdo, pidiendo que la constitución moderada del 60 se mantenga. Esa situación de crisis económica, rechazo social y crisis política hacen que la imagen de Prado se debilite y den un golpe de Estado. Balta, el al gobierno, ahí hay dos características muy importantes de Balta que hay que recordar. Uno, Balta a través del ministro Pierola, no se olviden de eso, a través del ministro Pierola, va a terminar realizando un golpe, o va a terminar realizando una medida que golpea duramente a la plutocracia peruana del guano. Y esa termina siendo la firma del contrato Dreyfus, ¿ya? Recuerden que la firma del contrato Dreyfus establecía tres características importantes. Uno, que la venta del guano va a terminar siendo únicamente por parte de esta casa francesa, por eso hablamos del monopolio para la venta del guano. Segundo, que ellos van a terminar pagando nuestra deuda externa y nos van a terminar dando cuotas anuales de dinero por la venta del guano, la cual nosotros podíamos pedir en adelanto, ¿ya? Tercero, con ese dinero se van a hacer un montón de obras públicas, que ha sido pregunta de examen de admisión. El Hospital 2 de Mayo, la ampliación de la ciudad de Lima, el Parque de la Exposición, pero destaca principalmente la construcción de 8 vías ferroviarias en diferentes partes del país, que terminaban comenzando en la sierra, principalmente en los centros mineros, pasando hacia el puerto en la costa y desviándose por las haciendas, además, ya generando una suerte de mercado, pero para la exportación de materias primas, no un mercado interno. Además, muchas de estas vías ferroviarias ni siquiera se terminaron de construir. También, además por los robos y la corrupción y el sobreprecio que se puso a los ferrocarriles por la geografía tan difícil que venía teniendo el Perú de aquel momento. Y el otro dato especialmente importante es que los consignatarios nacionales, ex hacendados, ahora empresarios guaneros, se van a dar cuenta que por más que sean los hombres más ricos del país, no pueden tener el control de un recurso si es que no tienen el control político. O sea, Pierola con una sola ley les arrebató su principal negocio, así que decidieron organizarse políticamente a través del Partido Civil, con Manuel Pardo y Lavalle a la cabeza. Entraron al proceso electoral de 1872, vencieron en las elecciones, pero recuerden que al final hubo un evento. Recuerden que un grupo de coroneles, los hermanos Gutiérrez, van a terminar literalmente asesinando a el presidente Balta. El objetivo no era matar a Balta, el objetivo terminaba siendo evitar que Manuel Pardo ascienda el gobierno. Ese golpe de Estado, recuerden que terminó fracasando porque la población hizo respetar su ciudadanía o el voto que habían emitido. Salieron a las calles, muchos de ellos ligados al Partido Civil, entraron a Palacio de Gobierno, asesinaron a los hermanos Gutiérrez y se puso fin a este proceso. Ya no se olviden ustedes. Con eso, Manuel Pardo y Lavalle va a terminar llegando al poder. Ya va a terminar llegando al poder. Ahora, una cuestión que hay que tomar muy en cuenta para este periodo también es que el partido que acaba de llegar al gobierno es el Partido Civil y este va a terminar iniciando o dando pie a este periodo llamado con el nombre del primer civilismo. El primer civilismo, como estamos recordando acá, empieza en el año 1872 con Manuel Pardo y Lavalle y acaba en 1879 cuando en los primeros momentos de la guerra contra Chile,
el presidente Mariano Ignacio Prado viaja a Europa, ¿ya? Y va a terminar recibiendo su gobierno un golpe de Estado por Nicolás de Piérola. Ahora, cuando hablamos del primer civilismo, recuerden ustedes, muchachos, algunas características. Se le llama así porque el partido que va a terminar dirigiendo políticamente el país para este momento va a terminar siendo el Partido Civil, ¿ya? El Partido Civil, ¿qué era? El Partido Civil terminaba siendo la agrupación de empresarios, ¿ya? De empresarios muy poderosos del país, ¿ya? Que van a terminar formando este partido con el objetivo de poder llegar al gobierno. Recuerden ya que este grupo está o representaba a la oligarquía nacional. ¿Estaban quiénes? Estaban los ex consignatarios del guano, dueños de tierras, ya sean de la costa principalmente hacendados y algunos amonales de la sierra, dueños de minas, dueños de bancos, dueños de medios de prensa. Estamos hablando de gente muy poderosa, encabezada por los ex consignatarios del guano que habían visto afectado su negocio con el contrato Dreyfus. Se considera el Partido Civil como el primer partido político moderno del Perú. ¿Ya? Recuerdan que antes no habíamos tenido partidos, lo que habíamos tenido eran caudillos militares que terminaban tomando el control del gobierno. Creo que les dije esto la vez pasada. Los partidos políticos no se habían formado no porque el Perú sea un país atrasado en términos políticos a nivel internacional, sino que los partidos políticos de forma general eran considerados como, o eran vistos de manera negativa, ¿ya? Eran considerados facciones, ¿ya? Facciones, grupo de gente que quiere precisamente beneficiarse a sí misma y que no están buscando el desarrollo nacional. Entonces, a nivel internacional, los partidos eran vistos como facciones y por lo tanto eran considerados negativos. Ahora, ¿por qué el Partido Civil ya logra terminar teniendo éxito? Porque el contexto era que los militares habían gobernado 45 años, habían tenido una oportunidad de oro con la época del guano y no la habían sabido aprovechar bien. El discurso del Partido Civil es este, ¿ya? Nosotros somos empresarios exitosos, nuestros negocios terminan siendo muy rentables, y si nosotros hubiésemos tomado el control del gobierno y hubiésemos manejado el Estado como una empresa privada, ¿ya? Con una empresa privada, se hubiese terminado generando mucho mayor progreso, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema termina siendo que el Estado termina teniendo demasiada burocracia, es decir, gente que se le termina pagando sin terminar haciendo una función real de desarrollo para el gobierno. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer ante eso? Hay que terminar haciendo un Estado austero. ¿Qué implica eso? Que el Estado esté presente en muchas partes, pero con poca gente, y que esa poca gente termine siendo eficiente, eficiente, que sepan su trabajo, que lo hagan de manera adecuada, que los trámites no terminen siendo tan lentos, para que de esta manera termine fluyendo ya las medidas del gobierno, ya sean en obras, en leyes o en lo que la población necesita. ¿Ya? Si uno escucha eso, ya si uno escucha eso y lo pones en el contexto, sí, era muy adecuado. El gobierno militar no había sido muy bueno y por lo tanto vamos a darle la posibilidad al Partido Civil. ¿Qué es lo que van a terminar mencionando muchos de los candidatos en esta elección? ¿Ya? El Estado es lento, es un elefante blanco, es gigante, hay muchas trabas burocráticas, los procesos no terminan precisamente saliendo nunca. Los candidatos siempre van a decir, yo voy a hacer un Estado moderno, pequeño y ágil. Esas ideas precisamente son las que van a plantear. Hay un candidato, Rafael López Aliaga, muy de derecha, que a mí particularmente no me gusta, pero es su discurso. Yo soy empresario, ya yo tengo un montón de negocios, mis negocios son muy rentables. Si yo manejara el Estado como una empresa privada, entonces esto terminaría funcionando bien. O sea, ese tipo de discurso es el que termina dando el primer civilismo, con la diferencia que en esa época eran un grupo de empresarios, no era uno, ¿ya? López Aliaga sigue siendo un caudillo que quiere llevar a cabo el cambio del país bajo su óptica, ¿ya? Pero no termina teniendo un partido y ese es el gran problema del país. No hay partidos, ya no hay partidos. Acá lo que sí tenemos es un grupo que está jalando gente. Profesor, ¿y de dónde salen sus burócratas, por ejemplo? Ya que estás hablando, sí, ¿cuál es la gente del Partido Civil? Los estudiantes de San Marcos, ¿ya? Los estudiantes de San Marcos. San Marcos era dirigido literalmente por parte del Partido Civil y los estudiantes que salían de San Marcos pasaban a la burocracia del Estado. También toma en cuenta que San Marcos no era una universidad popular, ya terminaba siendo una universidad de la élite, ya de la élite. Entonces, la élite preparaba a su gente y ellos iban a dirigir el control del gobierno. Otra cuestión a tomar en cuenta, ya a tomar en cuenta. Ellos planteaban que ya que el contexto internacional terminaba siendo la revolución industrial, pues el Perú también debería entrar en ese proceso, ¿ya? Entonces deberíamos modernizarnos, lo que implicaba no solamente un Estado eficiente y austero, con menos gastos, pero más eficiente, sino también terminaban planteando un proceso de industrialización y desarrollo de la banca.
¿Y qué modelo deberíamos seguir? Bueno, como estamos en la segunda revolución industrial, Inglaterra en realidad había quedado muy rezagado. Quien había empezado este proceso era los Estados Unidos y se planteaba seguir el modelo de organización norteamericana, por si acaso, ¿ya? Otra cuestión a tomar en cuenta, como el Partido Civil representa a los empresarios, tomen en cuenta que cuando este partido llegue al gobierno, defenderá los intereses empresariales, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo se va a terminar reflejando eso poco a poco. En base a esto podemos responder nuestra primera pregunta del material, ¿ya? La primera pregunta dice, el primer civilismo, ¿ya? El primer civilismo es un periodo posterior al primer militarismo, en el cual dice, la oligarquía financiera vinculada al capitalismo francés dirigió el Estado peruano. No, al contrario, ellos rechazan el capitalismo francés que estaba ligado al contrato Dreyfus. Ellos quieren reemplazar eso y recuperar el control del gobierno. La aristocracia arequipeña copó el legislativo y el ejecutivo en beneficio de los ganaderos sureños. Y tampoco va por ahí porque no eran arequipeños, principalmente eran hacendados de la costa norte, ¿ya? C. El sector ex consignatario peruano tuvo el control político del Estado y terminó afectando a la burocracia militar. Claro, los afecta porque retira a los militares y es precisamente la oligarquía, ya la oligarquía principalmente costeña, principalmente limeño-trujillana, los que van a tener el poder. Dice, la burguesía industrial nacional monopolizó el poder. Bueno, todavía no tenemos una burguesía industrial para ese entonces, ya tenemos una élite empresarial, pero industrial no, ya. Así que la mejor clave en esta primera pregunta termina siendo la clave C, como supongo están respondiendo los que por el chat me están escribiendo. A ver, ya por ahí han terminado planteando. 1C, CC, muy bien. Hola Simonita, ¿cómo estás? Buen día. Entonces, tenemos que en la primera pregunta la clave termina siendo la C. Ahora, vámonos a los gobiernos. Ya, el primer gobierno de la época es el de Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo de Lavalle no solo ha sido ministro de Economía del presidente Prado, luego ha sido alcalde de Lima, ya era intelectual de la élite que escribía en una revista llamada la Revista Nacional. Sus principales biógrafos terminaban planteando que Pardo terminaba siendo un tipo encantador, ya, encantador en la medida de que terminaba teniendo proyectos de desarrollo político nacional y que cada vez que conversaba con algún líder empresarial o político, o religioso, pues terminaban saliendo encantados de las propuestas de Manuel Pardo de Lavalle y se sumaban a su propuesta. Ahora, Pardo gana la elección, ya Pardo gana la elección y va a intentar llevar a la práctica las medidas del Partido Civil. Pero digo intentar porque habían problemas. El contexto. El contexto es que el Perú venía de una crisis económica muy dura porque ya no veníamos teniendo los mismos ingresos de la época del Guano. Y en el desarrollo de su gobierno, en 1873, se produce el llamado Gran Pánico. El Gran Pánico es la crisis de la Bolsa de Nueva York y el terremoto económico que se produce en los Estados Unidos, producto de la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y el progresivo desarrollo de los monopolios y oligopolios. Entonces, en ese momento de recesión económica, nuestra exportación de materias primas cayó tremendamente. Ese es uno de los puntos que no permite, según sus biógrafos, que Manuel Pardo de Lavalle pueda aplicar muchas de las propuestas que decía. O sea, había buenas ideas, pero no había plata para poder aplicarlas en la práctica. Así que por eso es que su gobierno es interesante en las ideas, pero bastante débil en las actividades reales de la época. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Cuando Pardo llega al gobierno, como estaba buscando un Estado reducido y austero, no gastar mucho porque no hay mucha plata, una de las medidas que toma es la reducción del presupuesto militar. Ya, repito, uno por el tema de la austeridad, pero tomen en cuenta que también lo que buscaba era disminuir la amenaza militar contra su gobierno. Los militares han gobernado 45 años, no estuvieron de acuerdo con el ascenso de Pardo al gobierno, por eso el golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Entonces Pardo pensaba que era muy probable que los militares quisieran hacer atentados contra su gobierno. Por eso es que reduce el presupuesto militar. Con eso se reduce el número de militares activos y por lo tanto se reduce el número de oficiales. A muchos oficiales potencialmente golpistas los termina retirando de su cargo, ¿ya? De esa manera defiende su gobierno. Por otro lado, va a terminar haciendo un cambio en el sistema militar. Hasta ese momento los militares eran los encargados de la defensa fronteriza, la defensa externa y la defensa interna. Eran como la policía también. Pero ahora los militares solamente se van a encargar de la defensa fronteriza, o sea, de las guerras si hubiera guerra contra otro país. En cambio, en el orden interno se va a terminar creando la Guardia Civil, que sería como la policía, ¿ya?
¿Por qué terminó siendo importante o por qué es importante ese dato? Porque ahora vas a tener un grupo de gente armada que va a terminar controlando a la población y los desmanes que puedan hacer. Pero esa guardia civil del partido civil también va a ser un grupo armado para defender al gobierno en caso de un intento de golpe de Estado militar. No se olviden. Otro dato que es importante es que al reducir el presupuesto militar, también se va a reducir el presupuesto de la compra de armamentos, que a la larga, a la guerra contra Chile, nos va a terminar generando un problema, ya un problema. Pardo no quiso ya eso, pero nos va a terminar generando un problema de ese tipo también. ¿Qué más? En el aspecto del guano, ya el tema de los fertilizantes. Recuerden que la Casa Dreyfus era la que venía manejando monopólicamente el guano. Apenas Pardo asciende el gobierno, la Casa Dreyfus tiembla porque saben que los ex consignatarios son los que dirigen el gobierno y ellos quisieran tal vez recuperar el control de este recurso, pero no fue así, ya no fue así. ¿Qué cosa fue lo que hizo Pardo? Pardo llega al gobierno y negocia con la Casa Dreyfus 2 adelantos de dinero para poder pagar cuotas de deuda externa que venía teniendo atrasadas. Ha sido pregunta, examen de admisión. Y la Casa Dreyfus termina prestando el dinero que el gobierno pedía, porque de esa manera le estoy, digamos así, me estoy anticipando a un problema futuro. Tú tienes un problema y me estás pidiendo un favor, yo te lo concedo y por lo tanto no choques con mi negocio. Y durante todo el gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, recuerden que al contrato Dreyfus no se le tocó. No se le tocó. Ellos seguían siendo los vendedores monopólicos del guano. Solamente hubo problemas. El precio del guano ya no valía lo mismo que antes. Lo que nos había prometido Dreyfus pagarnos terminó siendo una cifra muy elevada y no estaban pagando sus cuotas en el momento adecuado. Así que al finalizar el gobierno de Pardo, bien al final del gobierno de Pardo, se va a terminar estableciendo ya la ruptura del monopolio, ya por si acaso, ya por si acaso. Y te lo digo así, te lo digo así porque la vez pasada estaba discutiendo con un profe no de acá y me terminaba diciendo que con el contrato Rafael, que es el que se va a firmar, se anula el contrato del guano de los Dreyfus, y no es así. Al final del gobierno se firma el contrato Rafael y aparece una segunda empresa para la venta del guano, que es la Peruvian Guano Company, de Manuel Candamo, ¿ya? Líder fundador del Partido Civil también. ¿Ya? La presencia de esta casa comercial no anulaba ya a los Dreyfus, simplemente que ya no iban a tener el monopolio. ¿Ya? Así que iban a haber 2 empresas vendiendo guano. Pero los Dreyfus vendían como el 85% y el otro una cifra menor. Pero Dreyfus reniega del caso y termina pasando el proceso a términos judiciales internacionales, porque ellos quieren hacer respetar de que con ellos había un monopolio guanero, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por eso dice acá, se anula el monopolio, ¿ya? Se anula el monopolio. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Con respecto al salitre, que era el otro gran negocio, ¿ya? Por si acaso. Con respecto al salitre, hay una cuestión a tomar muy en consideración, pero creo que lo pongo un poquito más adelante. Ya, si no le he puesto, mejor lo pongo una vez. Ya me lo he salteado. ¿Ya? Con respecto al salitre, había una cuestión especial. ¿Cómo se vendía el salitre peruano? ¿Ya? El salitre, recuerden, ya lo terminaba vendiendo empresarios chilenos e ingleses, tanto en Bolivia como en el Perú. ¿Para qué servía el salitre? No se olviden que el salitre terminaba sirviendo como fertilizante, pero además era un complemento de la pólvora para poder hacer municiones. ¿Ya? Para poder hacer municiones. Y en el contexto de en el contexto de la paz armada, ese producto terminaba siendo fundamental. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Para 1873, el gobierno peruano establece el estanco del salitre, que significa que todas las minas salitreras del sur del Perú le pertenecían al Estado y el Estado le iba a terminar entregando en concesión a quien pueda terminar pagando el dinero que el gobierno pide. Así que los empresarios chilenos e ingleses seguían trabajando en el Perú, pero ahora a un costo más elevado, ya más elevado. Además, se le termina dando a los empresarios peruanos el acceso a la explotación del salitre. Punto uno. Punto dos, ya, punto dos. En 1872, Chile termina invadiendo Bolivia, ya, y toma el control de la mitad de sus costas, ya, de la mitad de sus costas. En 1873, Bolivia temeroso le termina pidiendo a Argentina y a Perú que firmen un acuerdo, ¿ya? Para solamente amenazar a Chile que si es que lo vuelve a atacar, pues ellos saldrán en su defensa. Recuerden que el gobierno peruano firma el llamado Tratado Secreto de Mutua Defensa, ¿ya? Como el que está acá, llamado el Tratado Benavente-Ribagüero, ¿ya? Que terminaba planteando que si Bolivia se veía afectado, pues estos países iban a salir a defenderlo. Recuerden que Argentina no firmó el acuerdo, ya no firmó el acuerdo 1,
porque Chile le termina cediendo el territorio de la Patagonia en el sur, que ellos terminaban reclamando. Así que al ya no tener problemas diplomáticos o limítrofes, Argentina decía yo no tengo nada que ver con Bolivia. Y además de eso, porque Chile terminó haciendo un acuerdo de defensa con Brasil, lo cual precisamente amenazaba tanto por Occidente como por Oriente a Argentina, y Argentina evita precisamente ese caso. Recuerden que el Perú acepta, pero va a terminar poniendo un pero. El pero es, ya bacán, yo acepto, pero 2 años después, Perú le termina pidiendo a Bolivia algo. Tú tienes salitre en tu territorio que le están explotando los chilenos, que son tus enemigos. Yo soy tu amigo, ¿ya? Permite que mis empresarios peruanos también entren a explotar salitre en Bolivia. El gobierno boliviano lo acepta, pero eso a Chile no le gustó, porque el empresariado peruano, con el apoyo del gobierno peruano, está arrebatándole negocios, está afectando sus inversiones. Por eso es que las tensiones entre estos grupos empresariales se va a hacer fuerte y termina estallando la guerra contra Chile, ya, por si acaso. Entonces, ya hemos hablado de este acuerdo diplomático y con eso vamos a la siguiente pregunta. Dice, con respecto a la política nacional e internacional desarrollada por el gobierno de Pardo, señale los enunciados verdaderos. 1. Se establece una política proteccionista con respecto al salitre. ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Con respecto al tema del salitre. Se establece una política proteccionista con respecto al salitre. Dime, ¿verdadero o falso? A ver, te quiero leer, te quiero leer. Falso me termina diciendo Ángelo. ¿Quién más responde? A ver, quiero ver que estás vivo, que estás activo. A ver, Simenita me dice verdadero, Gianfranco me dice verdadero, Castro me dice verdadero. Y la respuesta es verdadero, ¿ya? Y la respuesta es verdadero, ¿por qué? Porque recuerden que no solamente se hace el estanco, el salitre, sino que luego se hace la nacionalización del salitre. O sea, el salitre solamente puede ser explotado por parte de empresarios, ya empresarios peruanos. Así que a los chilenos y a la Casa Gibbs se les termina votando. Y recuerden que la Casa Gibbs inglesa promueve la intervención de Inglaterra en esta tensión con el Perú. ¿Ya? E Inglaterra, con los auspicios de la Casa Gibbs, va a terminar apoyando la militarización de Chile para el desarrollo posterior del conflicto, no se olviden. Entonces, la 1 sí es verdadera, ¿ya? El Perú tiene una política proteccionista con respecto al salitre. La 2 me dice, política económica de austeridad, ¿ya? ¿Qué dices tú, verdadero o falso? Habla, habla. Política económica de austeridad. El gobierno quiere ser austero. ¿Qué significa austero? Gastar menos, ya gastar menos, pero de manera más eficiente. Esa era la propuesta del gobierno con respecto al Estado, ya con respecto al Estado. Así que esa termina siendo verdadera también. La tercera me dice, Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia. Claro, ese es el Tratado Benavente-Rivagüero, ¿ya? El problema, recuerden que el tratado supuestamente era secreto, pero Bolivia lo terminó publicando en revistas internacionales de diplomacia como una forma de decirle indirectamente a Bolivia, por si acaso, o a Chile, pero es mi amigo, ¿eh? Ya no te metas conmigo, pues si no los dos te vamos a pegar. Pero Chile ya venía teniendo trabas bajo la manga, que era el apoyo de Inglaterra. Así que la clave en esta pregunta número 2 termina siendo la de dedito. ¿Ya? Vamos a otro punto del gobierno. Ya vamos a otro punto del gobierno. La educación. Es otro punto fuerte de la época de Manuel Pardo y Lavalle. Vamos a explicar qué sucede entonces para este proceso. Se establece el llamado Reglamento General de Educación Pública, con la cual el gobierno establece la educación primaria gratuita, ¿ya? Pero recuerden que ante la falta de dinero solamente se... Ay, ¿quién está poniendo bulla? Ya, a ver, te decía, ante la falta de dinero, ante la falta de dinero solamente se pudo financiar el primer y segundo grado de primaria. Se construyeron escuelas, sí, pero se construyeron escuelas solamente en las grandes ciudades del país y en algunas provincias de la costa. Pero, de manera, podríamos decir, preestablecida, se definió que no se iban a terminar construyendo colegios en las áreas rurales de la zona de la sierra, excluyendo así del acceso de la educación a una inmensa cantidad de población indígena, de indígena rural. Esto terminaba siendo parte de un plan, ya así lo plantea una historiadora, Gabriela Cheramonti, ya termina planteando que era parte de un plan, ¿por qué? Porque el Partido Civil va a ser uno de los principales promotores de que los analfabetos no voten. Así que literalmente los está analfabetizando para que luego, al no tener acceso a la educación, no puedan ser parte de la ciudadanía. Así que, por lo tanto, la ciudadanía terminaba pasando a una élite ilustrada e intelectual y a un grupo de votantes costeños, que es donde el Partido Civil venía teniendo más peso.
¿ya? Por si acaso. Por otro lado, decíamos que el gobierno quiere ser más austero, que si hay que terminar gastando más eficientemente y haciendo precisamente una mejor explotación de nuestros recursos. Una de las cosas que terminaba planteando Pardo es que el Perú ya había sido un país minero en la época de la colonia, ¿ya? Y que este producto o esta actividad la habíamos dejado de lado. La habíamos dejado de lado por dos factores, porque no teníamos mercurio para poder purificar los metales, y por un segundo factor que era importante, que habíamos tenido el guano que nos había dado tantos ingresos que no habíamos visto otras alternativas. Entonces, producto de la revolución industrial, ya habían otros mecanismos para poder purificar los metales, como la plata, por ejemplo, o el oro. El problema estaba que para poder hacer ello necesitaba ingenieros con conocimientos modernos y los ingenieros no los teníamos en el Perú. Los teníamos que extraer del extranjero. Profesor, ¿y acaso no los podíamos traer? Por supuesto que los podías traer, pero eran muy costosos, ¿ya? Por esa misma situación es que se terminó decidiendo crear la Escuela o Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas, ¿ya? Que es lo que actualmente es la UNI en 1876. La idea era terminar creando nuestros propios ingenieros civiles para poder construir caminos y puentes para llegar a las minas, e ingenieros de minas para poder extraer los minerales, purificarlos y tener metal de buena calidad. Pero eso se iba a terminar logrando a mediano plazo. O sea, mientras que preparas la universidad, mientras que preparas a los estudiantes, mientras que haces la explotación, mientras que alguien invierte en ese negocio, pues eso se iba a demorar por lo menos 10 años en terminar teniendo fluidez o éxito, ¿ya? Por otro lado está el tema de la Escuela de Ingenieros Agrarios. Ya recuerden que eso también era parte de alguna necesidad de la élite del Partido Civil. Son muchos hacendados, necesitan precisamente conocimientos técnicos. Al principio comienzan a traer ingenieros norteamericanos, ingleses, franceses, que nos enseñan técnicas, pero ahora se va a comenzar a preparar a gente para que haga lo mismo. Y en el caso de la Universidad de San Marcos se hace una reforma creándose dos facultades, la Facultad de Ciencias Administrativas, en la cual se preparaba gente para que pase a la administración de los recursos tan bajos que venía teniendo el gobierno, ¿ya? Por eso austeridad, ¿ya? Y en la Facultad de Ciencias Políticas, la idea no es que la gente sepa florear en ciencias políticas, ¿ya? La idea es que tú sepas la organización del Estado, ¿ya? De la administración del Estado, y puedas entrar precisamente ese tipo de cargos para un sistema eficiente, de una burocracia más efectiva. Eso es lo que se planteó, eso es lo que se planteó. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Con eso, una pregunta, dice, la reforma educativa del primer civilismo consistió fundamentalmente en, uno, ampliar significativamente el presupuesto público del Ministerio de Educación. Ese es un punto muy especial porque en realidad no hay un gasto muy significativo. Es un poco relativo esa pregunta cuando yo la vi. ¿Por qué? Porque cuando uno dice ampliar significativamente el presupuesto público, a ver, es como que yo te diga, yo antes gastaba 2 soles, ¿ya? Y ahora gasto 6 soles. Ahora gasto 6 soles. Bueno, de 2 a 6 soles no es mucha la diferencia, ¿ya? No es mucha la diferencia. Pero si yo lo termino poniendo en porcentajes, yo gasto 2 soles y ahora gasto 6, entonces he incrementado 300% el presupuesto, entonces parece mucho dinero. En realidad, el gobierno gasta precisamente en la creación de escuelas, en la formación de algunos maestros, pero no es gigantesco el gasto. Significativamente sí, si es que lo vemos en porcentaje, pero si lo vemos en cantidad, no es mucho porque el gobierno no tenía plata, por el tema que ya te mencioné, por la crisis del guano y por la crisis internacional que nos terminaba afectando. Entonces, esa uno, vamos a dejarlo ahí un ratito, ¿ya? La alternativa 2 me dice, priorizar la instrucción pública en el sector primario e impulsar los estudios superiores. Claro, mira, ingenieros civiles, ingenieros agrarios en la universidad, eso sí es correcto, ¿ya? Eso sí es correcto. La 3 me dice, ampliar la infraestructura, ¿ya? De los colegios públicos de la educación secundaria. De la educación secundaria no, era educación primaria gratuita, ¿ya? Eso, y no había educación secundaria así, pero eran colegios particulares. O sea, el gobierno te decía, yo te puedo dar educación primaria, al final te doy los 2 primeros grados, y si terminabas, habían colegios secundarios que tú tenías que pagar, pero no había educación secundaria pública. Así que de estas tres, la mejor clave termina siendo solo la 2, ¿ya? Solo la 2 termina siendo incuestionable, ¿ya? Se prioriza la educación pública primaria y los estudios superiores. Así que la clave es la D de dedito, ¿ya? La D de dedito. Muy bien, Ximena. Vamos con otro punto más. El gobierno de Pardo acaba sin pena ni gloria, ¿ya? Sin pena ni gloria, porque tuvo buenas ideas, repito, pero el contexto internacional no le ayuda precisamente a tener ingresos para el país. Y se pone complicada la situación para él. En el año 76
se introduce al partido civil a Mariano Ignacio Prado, ex militar, ya expresidente también, y esta facción pradista lo termina llevando a la candidatura a la presidencia de la República. Él llega al gobierno, pero la situación económica internacional seguía siendo pesada, la recesión económica es muy fuerte, la exportación de materias primas muy débil, así que por lo tanto el gobierno sigue siendo o sigue teniendo problemas económicos. Y recuerden que a la población no le va a interesar eso. A la población no le interesa si es que en la actualidad el comercio mundial está paralizado producto de la pandemia, ¿ya? Le van a echar la culpa de que la crisis económica la tiene Sagasti, ¿ya? Así que sea quien sea, esto va a terminar siendo así. Entonces, la gente le echa la culpa a Prado de que es un mal presidente, de que no tiene forma de cómo desarrollar la economía del país. Y eso genera una serie de enfrentamientos y contradicciones contra él, ¿ya? Por ejemplo, la posición pierolista, ¿ya? Nicolás de Piérola, va a terminar con su grupo intentando dar un golpe de Estado en el llamado motín de Santa Catalina, pero fracasa. Pero es una muestra de que el gobierno era bastante inestable. Económicamente, el gobierno va a establecer la contribución o el impuesto a las minas y la contribución personal. Nuevamente, una forma de restitución del tributo indígena por la falta de plata. Pero, repito, eran solamente medidas de abogado, ya manotas de abogado ante una crisis económica que seguía siendo muy fuerte. Pero lo más importante del gobierno de Prado es que con su gobierno, o durante su gobierno, se inicia la guerra contra Chile, ¿ya? La guerra contra Chile. Recuerden que la guerra contra Chile venía teniendo como característica principal, ya principal, esto, el salitre. Esa es la causa real de la guerra. Eso que me gusta decir que esta guerra es la guerra del salitre, ¿no? O sea, no debe tener otra denominación más. Chile quiere el salitre de Antofagasta en Bolivia y el salitre de Tarapacá en el Perú, y esa es la motivación de la guerra. La otra motivación de la guerra terminan siendo lo que ya te dije hace un rato, los enfrentamientos empresariales entre Perú y Chile por el tema del salitre en el Perú y en Bolivia, y los enfrentamientos políticos entre el gobierno boliviano y los empresarios chilenos. Esto está ligado ¿a dónde? A esto de acá, el alza de 10 centavos de pesos bolivianos por la extracción de cada 50 kilos de salitre. Recuerden, 1874, el gobierno boliviano de aquel entonces establece que Chile o los empresarios chilenos pagarán por el salitre que extraigan, pero además de eso deben pagar un impuesto, ¿ya? Que por cada 50 kilos de salitre que se lleven van a tener que pagar 10 centavos de pesos bolivianos. Esto se va a terminar manteniendo durante los próximos 25 años, un contrato de estabilidad tributaria. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? En 1878 llega el gobierno por golpe de Estado un militar llamado Hilarión Daza, y por la crisis económica internacional que te voy comentando, que no solamente afectaba al Perú, afectaba a todos. Él plantea, Bolivia tiene mucha plata, digamos, en teoría, por el salitre, pero no estamos recibiendo dinero. ¿Por qué? Porque los chilenos están pagando poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Que Chile pague más, ¿ya? Que Chile pague más, que en lugar de pagar 22 centavos de dólar, como terminaban pagando, paguen 10 centavitos más. Eso a los empresarios chilenos no les gustó, ¿ya? Porque planteaban que había un acuerdo de 25 años y ese acuerdo debía cumplirse, y si se quería cambiar, pues ahí hubo una negociación. El gobierno de Daza dijo, no voy a hacer negociación con nadie, así que si tú no quieres pagar, te expropiamos. Y los empresarios chilenos dijeron, a ver, expropiame. Y el día precisamente que el gobierno, ¿ya? Que el gobierno chileno expropió las empresas, que el gobierno boliviano expropió las empresas chilenas en Bolivia, entró la fuerza militar, ¿ya? La fuerza militar chilena en la zona Antofagasta. La militarización, ¿ya? Extranjera de ese territorio boliviano hizo que el Congreso de Bolivia le declare la guerra a Chile, y así empezó el conflicto, ¿ya? El Perú va a terminar enviando a la misión Lavalle. La misión Lavalle tenía que supuestamente evitar el conflicto entre Bolivia y Chile para que nosotros no nos veamos dentro de la guerra, porque habíamos firmado un acuerdo de defensa con los bolivianos. Pero recuerden que Chile va a terminar diciendo que nosotros no fuimos a negociar la paz, sino que fuimos a apoyar a Bolivia, y por eso también nos declararon la guerra el día 5 de abril, y así nos metimos en el conflicto. Recuerden una cuestión que es simple, por si acaso de recordar. La guerra contra Perú no se hizo porque Perú se haya metido en la negociación por metiches. La guerra contra Perú se iba a hacer, ya se iba a hacer porque la guerra era por salitre. Lo que Chile no quería en un principio era una guerra contra Perú y Bolivia a la vez. Pero ya que sentían el respaldo de Inglaterra, terminaron diciendo, igualito le podemos pegar a Perú también. Esto, ¿de dónde venía el respaldo de Inglaterra? No se olviden, le dije hace un rato, cuando Perú los afecta,
ya a los chilenos, la casa Gibbs negocia con Inglaterra la incursión militar de Inglaterra sobre el Perú. Inglaterra no lo quiso hacer porque tenía miedo en la paz armada que Alemania pueda apoyar al territorio peruano y entrar al mercado americano. Por eso es que, ¿qué hizo Inglaterra? Inglaterra terminó vendiéndole armamento a Chile, ya a bajo precio y en cómodas cuotas, para que Chile se arme y se expanda. Ya Chile quería expandirse hacia el norte, justo hacia el norte salitrero. Y a cambio, el salitre que Chile extraiga se le va a terminar vendiendo a Inglaterra. Ese terminaba siendo el plan y eso es lo que va a terminar sucediendo. Ahora, en base a esto, nos vamos a otra pregunta más. La pregunta es, dice, respecto a las causas o factores que provocaron la guerra del Pacífico, señale cuáles son los correctos. Recuerden que a la guerra con Chile también se le llama guerra del salitre, guerra del guano y el salitre, guerra de los fertilizantes o guerra del Pacífico. El profesor que ha hecho las preguntas esta semana lo para llamando guerra del Pacífico. A mí no me gusta guerra del Pacífico porque guerra del Pacífico suena a que esta guerra fue wow, importante para todo el Océano Pacífico, cuando fue solamente una guerra entre Perú, Chile y Bolivia. ¿Ya? La guerra del Pacífico real termina siendo la guerra entre Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero es una forma de llamarlo, ¿ya? La Guerra del Pacífico, ya dice, ¿cuáles son causas o factores correctos con respecto a este proceso? Dice, uno, el afán expansionista chileno por el control salitrero. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué dices tú? ¿Ya? Que estás ahí atento. Esa primera, ¿es verdadero o falso? ¿Ya? La primera es verdadero, me dice, muy bien, ¿ya? Dice, profe, ¿cómo termina el gobierno de Manuel Pardo de la Valle? Acaba nomás, ya acaba. Él no va a terminar recibiendo un golpe de Estado. En la época de Prado, lo terminan asesinando, ya lo terminan asesinando, pero simplemente su gobierno acabó y no se podía reelegir y así terminó pasando. La segunda me dice, rivalidad comercial entre Valparaíso y Callao. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Y no estoy de acuerdo con eso porque el enfrentamiento Valparaíso-Callao terminaba siendo un enfrentamiento en la época colonial, a inicio de la República, hasta en la Confederación, si quieres. Aunque la Confederación, el principal enfrentamiento era Valparaíso-Arica. Pero para la Guerra del Pacífico, un enfrentamiento entre Valparaíso y Callao por temas comerciales no iba. Era más un tema de carácter político, empresarial, era por el tema del salitre, más que por otro caso. Yo creo que la segunda no es correcta. La tercera me dice el fracaso de la misión Lavalle. Sí, el fracaso de la misión Lavalle sí es correcto porque fue a negociar una paz que al final terminó convirtiéndose en guerra. Así que la 1 y la 3 termina siendo la clave termina siendo la C de cabeza. ¿Ya? Vamos avanzando, muchachos. Siguiente punto a explicar. La guerra. ¿Ya? La guerra, como tú muy bien debes recordar, va a terminar teniendo momentos. ¿Ya? Va a terminar teniendo momentos. El primer momento a tomar en consideración con respecto a la guerra, ya termina siendo la campaña marítima, ¿ya? La campaña marítima. Cuando hablamos de la campaña marítima, muchachos y muchachas, recuerden ustedes que era importante porque los dos países venían teniendo un gran litoral, ya que el que gane el litoral puede desembarcar sus tropas donde quiere. La otra característica de tomar el control del mar es que puedo bloquear el comercio del país vecino y por lo tanto evitar de que tengan dinero para mantenerse en la guerra. Así que era fundamental, ya fundamental el control del mar. Pero Chile tenía más ventajas porque tenía dos acorazados, dos blindados de acero, ya el Blanco Encalada y el Cochrane, y una mayor fuerza naval en términos generales con respecto al Perú. Bueno, en el Perú va a terminar destacando Grau, sin duda, que es seguramente el héroe máximo que el Estado peruano promueve con respecto al tema de la guerra contra Chile. Y evidentemente tiene muchos elementos a favor. Es un personaje heroico, ¿ya? Este personaje es padre de familia, tiene su esposa, 8 hijos, no se separa, siempre estuvo con ellos, deportado del país durante el gobierno de, mmm, si no me falla la memoria, de Balta. Se va a vivir a Chile, va a vivir a la casa de Arturo Prat, con el que había combatido en el combate adaptado contra los españoles, va a terminar siendo senador de la República, es empresario chinero, que esa es su mancha negra, pero va a terminar dando la vida para este proceso de la guerra. Además de eso, recuerden que en Chile se le respeta mucho, porque en el combate Iquique va a terminar rescatando un montón de chilenos que se estaban ahogando precisamente en el mar, ¿ya? Grau, ya, o la Fuerza Marítima Peruana no terminaba siendo competitiva, si lo quieres llamar así, ante Chile. Entonces habría que hacer de nuevos esfuerzos para ver si algo podemos hacer, pero no se pudo hacer mucho en realidad. El primer enfrentamiento termina siendo el combate de Chipana. Chipana termina siendo la provincia más al sur que venía teniendo el Perú, y si vamos a tener guerra contra Bolivia, en Chipana se va a terminar produciendo la primera batalla naval si Chile quería pasar al mar peruano, y nos ganaron. De ahí nos ganaron. Luego viene el combate de Iquique.
en el combate de Iquique es un mitad y mitad, ya mitad y mitad. El Huáscar de Grau hunde a la Esmeralda de los chilenos, que era un barco de madera de la época de la colonia del Perú que ellos habían llevado, ¿ya? Que estaba bien armado, pero que tenía que enfrentar un barco de hierro como el Huáscar, así que era bien difícil que le logre ganar. Y el Huáscar vence, ¿ya? Con Grau a la cabeza. Recuerden que las ropas de Prat son enviadas a su esposa, Grau le manda una carta a su esposa, no de forma burlona, sino en una carta donde le termina pidiendo disculpas por haber matado a su amigo, porque lo conoce, ¿ya? Y la esposa le responde también de manera muy diplomáticamente, diciendo que, bueno, en la guerra se puede morir, es mejor que mueras a mano de un amigo que de un enemigo. Así que es parte de toda la caballerosidad de la época. Pero recuerden que en esa misma batalla o combate naval, vamos a terminar perdiendo nuestra principal embarcación, que es la Fragata Independencia. Así que se vuelve muy cuesta arriba este enfrentamiento. Ya no se olviden ustedes. Después de eso, recuerden que el Huáscar de Grau va a terminar capturando una embarcación no militar, sino una embarcación de informes. Recuerden que no hay radares, no hay radio en la época, entonces entre un barco y otro habían barquitos que terminaban llevando la información. Este barquito es capturado y Grau ve la cantidad de armas que están a punto de venir desde Inglaterra hacia Chile, así que deja el sur, viene a Lima, donde era senador, sección secreta en el Congreso, del informe y pide dos cosas. Pide acorazados como los que vienen teniendo los ingleses y pide además de eso torpedos de la marca Krupp alemana para poder hacerles daño. En Lima se hace la gran colecta nacional por parte de la élite peruana, se manda dinero a Inglaterra para que nos manden esos pedidos militares, pero Inglaterra no lo hace. Inglaterra mencionó que no lo hacía porque quería mantenerse neutral en el conflicto, que no era suyo, cuando en la práctica le había terminado armando Chile, que era su principal aliado. Grau en el sur, mientras tanto, hizo las correrías, atacó puertos militares chilenos, terminó haciendo daño y sobre todo terminó generando pánico entre la población chilena, que no podía capturar la fuerza naval al Huáscar, y terminaba la gente diciendo que esta era una embarcación pirata, que eran fantasmas, que no podían hacer nada, etc. Ante el pánico era prioridad para Chile capturar, más que hundir, capturar al Huáscar, lo cual se va a producir en el combate de Angamos. En el combate de Angamos el Huáscar va a ser rodeado literalmente por parte de embarcaciones chilenas, ¿ya? Va a terminar siendo bombardeado y parcialmente destruido, muere Grau y varios otros que asumen el liderazgo del barco, hasta que, repito, es capturado el Huáscar y es paseado por las costas de Chile para que todo el mundo vea que el Huáscar es real, que ya había sido derrotado y que no habría que tenerle pánico. Perdido el combate de Angamos, perdimos el control del mar, Chile puede desembarcar sus tropas donde quieras y la situación terminaba haciéndose más complicada de lo que ya se terminaba sabiendo. Después de la campaña marítima, los enfrentamientos pasan a suelo, a tierra. Entonces, la campaña terrestre va a comenzar en el sur, por lógica, porque ahí estaba el salitre, que era el motivo de la guerra. La campaña terrestre del sur tiene tres momentos. Tiene la campaña de Tarapacá, tiene la campaña, los enfrentamientos políticos en Lima y la campaña Tacna-Arica. Hay tres batallas en la fase Tarapacá, Pisagua, ¿ya? De Chile va a desembarcar sus tropas y terminamos perdiendo. San Francisco, que perdimos también, por eso le pongo una X de derrota. Y finalmente la batalla de Tarapacá, que es la única batalla que ganamos en toda la costa y en toda la campaña terrestre en el sur. La campaña de Tarapacá es una victoria del ejército conjunto, del ejército peruano con apoyo boliviano, ¿ya? Con apoyo boliviano, eh, pero que por más que ganamos la batalla, ya habíamos quedado muy disminuidos en tropas. Mientras que Chile estaba enviando tropas por tierra y mar para rodearnos en Tarapacá y ganarnos. Ante esa estrategia chilena, el ejército conjunto tuvo que retroceder hasta la frontera entre Tacna y Arica. Así que ganamos la batalla, pero no nos quedamos con el territorio. Mientras tanto, en Lima, ¿qué es lo que venía pasando? El presidente Prado está desesperado porque no llegan las armas y decide viajar a Europa con un dinero extra para poder comprar más armamento. Pero la plata en realidad ya se había enviado a Inglaterra, ¿ya? El problema es que cuando él se va, deja encargado de gobierno al vicepresidente Luis Lapuerta y la gente no lo conoce. O sea, literalmente la gente no lo conoce, ¿ya? La gente siente un vacío en el poder, la gente siente que no está siendo representada. La gente respetaba a Prado porque Prado, ¿ya? Porque Prado ya había sido el que venció a España en la guerra, entonces puede vencer a Chile. La gente tenía cierta esperanza, pero sin él la gente se sintió desesperada. Y más cuando Prado termina dando el golpe, más cuando Piero la da el golpe de Estado.
El golpe de Piérola, por si acaso, tiene una gran aprobación popular, porque él era un líder popular. Él no era del pueblo, pero recuerden que él había criticado a los ex consignatarios de Loguano. ¿Ya? Los había criticado muy duramente diciendo que ellos solamente buscaban su enriquecimiento y no el beneficio del pueblo peruano. Y cuando llegó a ser ministro les quitó el negocio, la gente lo respetaba. Piérola además dio un discurso diciendo que Prado era un cobarde, ya un cobarde y un ladrón, ya que se había ido del Perú con la plata, ya con la plata para poder comprar armamentos y que no había regresado porque se la estaba robando. Yo siempre defiendo a Prado en eso. Prado quiso regresar al Perú, Piérola no se lo terminó permitiendo, porque habría que tener a alguien a quien echarle la culpa de todos los males del país. ¿Ya? Así que Piérola asume el control del gobierno y plantea que las tropas regresen a Lima porque acá se iba a terminar produciendo el enfrentamiento. Final, ya final. Así que mientras esta información terminó llegando al sur, los enfrentamientos aún continuaban. Está las batallas de Los Ángeles, donde perdemos, por eso les pongo acá derrota en las batallas de perdemos en Los Ángeles, perdemos en la batalla de Tacna o Intiorco, también llamada como la batalla del Alto de la Alianza, porque tras esta batalla los bolivianos se retiran del conflicto, lo cual hace más complicado ganar. Si hasta ahora con Bolivia como aliado no estábamos ganando, sin Bolivia la cosa se ponía más complicada. Y finalmente, y finalmente, ya se sabe que Pirola es el presidente, se le termina pidiendo por parte de Bolognesi que termine enviando armamentos que se puede resistir en el sur todavía. Y Pirola o desde el gobierno de Lima solamente se terminan enviando cajas con telas blancas que las mujeres de Arica tuvieron que terminar cosiendo para poder terminar haciendo uniformes para la tropa que iba a pelear, pero con pocas armas, ¿ya? Bolognesi termina diciéndole al oficial chileno que le dice, ríndete porque te vamos a terminar ganando, ¿ya? Bolognesi ya sabes que dice, bueno, yo tengo deberes sagrados que cumplir y los cumplirá hasta quemar el último cartucho. Él y los oficiales peruanos dijeron, vamos a pelear, compadre, no importa lo que sea, vamos a pelear, ese es nuestro honor militar. Los chilenos acordaron con Perú que el 7 de junio se iba a terminar produciendo la batalla de Arica, pero, recuerden que Bolognesi le termina pidiendo a las tropas eh, peruanas que quedaban acá que se retiren. O sea, que él ya estaba viejo, que iba a morir con su honor militar, pero que en Lima todavía había alguna alternativa. Así que un grupo de gente se quedó a pelear y un batallón peruano que era superado 4-1 con respecto a los chilenos se queda a pelear, que eran un señuelo en realidad para que las tropas peruanas, el grueso de la tropa regrese hacia Lima. En la batalla de Arica, recuerden que hay muchos personajes heroicos, pero destacan dos, ¿ya? Destaca Alfonso Ugarte porque sin ser militar era un empresario salitrero, puso dinero para que se defiendan sus intereses económicos en el sur y se quedó a pelear y murió. Si se tiró con el caballo, si el caballo se resbaló, si o cualquier cosa, ya con el estandarte nacional, no sabemos qué tan cierto haya sido. O sea, lo han representado heroicamente en un cuadro, nada más. Pero Ugarte es héroe en la medida que él no tenía por qué pelear en esa guerra y terminó peleando y perdió la vida. Y Bolognesi, sin duda, es el héroe principal del ejército peruano, quien pelea a pesar precisamente de que sabía que iba a ser superado. Recuerden que el ejército chileno hizo el repaso de tropas peruanas, terminó rematando a quienes habían quedado muertos en el campo de batalla. Perdimos Arica y perdimos la guerra. Ya yo siempre lo digo así, la guerra se perdió ahí, ya no teníamos nada que hacer. La guerra era por salitre y Chile ya venía teniendo los territorios salitreros de ambos países. Simplemente que para que la guerra culmine, ya para que la guerra culmine, se requería ya que Perú termine cediendo ante Chile los territorios que ellos deseaban. Y esto es lo que no se va a terminar produciendo. Recuerden, y ahí vamos a ver una pregunta larga que es un texto, ya antes de pasar a ver los demás temas. Dice ahí, a ver. A ver, dice,
Las fuerzas chilenas superaban enormemente el número de hombres y contaban con mejores armas. Eso ni dudarlo. El ejército chileno había terminado comprando armamentos a la industria Krupp alemana y todo su ejército venía teniendo un solo tipo de armamento, fusiles marca Krupp con balas que podían salir a 600 metros de distancia. Perú venía teniendo 24 tipos de fusiles diferentes, muchos de ellos de la época de inicio de la República o de la época de la prosperidad falaz, lo cual ha sido un problema logístico tremendo en el momento de entrega de municiones, lo cual es un problema. Nuestros cañones eran de hierro, los cañones de Chile eran de acero, no había semejanza tecnológica, estábamos bien superados, ¿ya? Dice, era inevitable la derrota, sin embargo, aún sabiendo el sanguinario final que les tocaría vivir, el honorable comandante Bolognesi mandó reunir a los oficiales peruanos y, junto, en un acto de amor a la patria, decidieron no rendirse y luchar hasta donde le dieran las fuerzas. El 5 de junio, a pedido del general chileno Baquedano, el mayor José de la Cruz se reunió con Bolognesi para solicitar la rendición, alegando que así se evitaría derramamiento inútil de sangre. La respuesta del comandante peruano fue definitiva: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. 2 días después, el 7 de junio, 5:30 de la mañana, empieza la batalla. Bolognesi, Ugarte, Guillermo Moore y 1.800 héroes, o sea, militares que van al campo de batalla, de igual valor se enfrentaron a 5.000 soldados chilenos. O sea, la ventaja era muy grande en número, en tecnología, etc. La defensa estaba organizada en 3 frentes. El Morro era defendido por Moore. La parte este estaba a cargo de Medardo y hacia el norte estaba Juan Pablo Aguillón. ¿Qué me dice la pregunta? Dice, del texto anterior se puede extraer diferentes enseñanzas. Esa es una pregunta complicada, ¿ya? Porque cuando me habla de enseñanzas, las enseñanzas las podemos ver de diferentes puntos, ¿ya? Una enseñanza militar sería, bueno, pues si no tienes la superioridad militar para poder pelear en un campo de batalla, donde tampoco la geografía te termina ayudando, entonces no es un buen lugar para pelear, vas a perder la vida. Entonces es mejor ir a otro espacio geográfico donde se pueda aprovechar la desventaja numérica como una ventaja situacional. Esa podría ser una enseñanza desde el punto de vista estratégico, pero acá la pregunta es mucho más abierta. Dice, una de ellas es que dice, siempre una guerra se decidirá por la cantidad de tropas. No, 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 no. No sé si ya llegaron a esto en la historia universal, lo dudo, pero recuerden que Napoleón Bonaparte, su mayor éxito militar terminó siendo la batalla de, se me va el nombrecito, la batalla modelo, que es la batalla de, a ver si alguien me ayuda, se me fue el término en este momento. Eh, Por ahí alguien me está diciendo, me están ayudando, porque se me fue a mí el dato ahorita. La batalla de Austerlitz, ¿no? La batalla modelo. En la batalla modelo recuerden que el ejército de Napoleón es superado 4-1 y ganó. Entonces, no siempre la superioridad numérica va a terminar siendo símbolo de victoria, ¿ya? Dice, ante la superioridad bélica del enemigo, no hay estrategia que valga. Bueno, sí hay estrategia, repito. Hablamos de Austerlitz de Napoleón. Nunca hay que rendirse al enemigo, aún cueste la vida. Bueno, esa es parte de la cuestión nacionalista, ¿no? Y esa es parte del honor militar, ¿ya? Y ese honor militar, aunque no lo creas, aunque no lo sepas, terminaba estando ligado a términos espartanos, ¿ya? No se olviden, ya no se olviden. Recuerden que los espartanos pelearon, los 300 espartanos pelearon a pesar de que sabían que iban a morir frente a los persas y lo hicieron por la defensa de la patria, por el honor militar, por el honor del Estado espartano y por el honor personal y de sus familias. Esa cuestión es algo que se resalta mucho en la fuerza militar desde hace siglos, ¿ya? Y si la historia está llena de muchos seres anónimos. Bueno, de esta yo creo que es mejor esa última. ¿Por qué? Porque ¿qué conocemos de Arica? Grau Bolognesi. Pero está Guillermo Moore, está, repito, Medardo, está Juan Cornejo, y están 1.800 personas, de las cuales no conocemos mucho, cada uno de ellos con una historia personal, familiar, con una vida militar, y todos ellos son héroes, simplemente que nos recordamos siempre, por lo general, a las cabezas más destacadas. Pero hay un montón de héroes que pierden la vida en este campo de batalla. Ahora, después de haber perdido en Arica, ¿ya? Después de haber perdido en Arica, ¿ya? A ver, recuerden, después de haber perdido en Arica, Chile quiere que la guerra acabe, ¿ya? Y Chile quiere que la guerra acabe, ¿ya? Lo más rápido posible. Por eso, ¿qué va a hacer? Le va a meter presión a Lima a través de la expedición Lynch. Recuerden que van a terminar atacando los chilenos, ya, las haciendas de la costa norte, desde
Huacho hacia el norte. ¿Qué van a hacer? Saquean las haciendas con las maquinarias que se habían comprado en la época de la prosperidad falaz y luego las incendian, ¿ya? Generando además que muchos chinos se pongan del lado de los chilenos y que en Lima los limeños ataquen el barrio chino considerando de que todos los chinos eran traidores. Producto de esto, ya producto de esto, hay tres países que están observando la guerra, no te olvides tú. Italia, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos interviene en el conflicto no militarmente, sino de manera diplomática, intentando evitar una guerra entre Chile y Perú, entre Chile y Perú. Y esto lo van a terminar haciendo, ¿ya?, a través de la llamada expedición Lacahuana. ¿Ya? La expedición Lacahuana. La expedición Lacahuana va a terminar planteando una propuesta, un puente entre Perú y Chile para que ya no haya más conflicto. Pero Perú no acepta la propuesta chilena. Chile quiere los territorios de Tarapacá, Catán y Moquegua de manera permanente y Perú no se los quiere ceder. Perú quiere pagar una indemnización. Chile no está de acuerdo y se rompe el acuerdo. Se rompe la negociación que duró día y medio nada más. ¿Ya? Tras esto, Chile decide atacar a Lima para meter más presión. Y se producen dos batallas. La batalla de San Juan el día 13 de enero y la de Miraflores el día 15, 2 días después. Los chilenos desembarcaron en Lurín, atacaron precisamente las líneas de defensa dirigidas o establecidas por parte de Nicolás de Piérola, que terminaron siendo muy débiles, muy mal organizadas, muy separadas y eran fáciles de superar. Y tras estas batallas, Piérola, los chilenos saquean e incendian Chorrillos, Barranco y Miraflores, y luego atacan la ciudad de Lima. Piérola desaparece del país. Él argumenta que se va a la Sierra Central, pero los chilenos le terminaron dando un pasaporte y se terminó yendo a Europa. ¿Ya? Por otro lado, recuerden que Lima no va a terminar siendo destruida de manera violenta porque la misión Petit-Thouars francesa, ¿ya?, le va a terminar advirtiendo a los chilenos que si atacan, ¿ya?, propiedad de los franceses en Lima, entonces ellos iban a terminar interviniendo en la guerra. Francia no está viniendo a defender al Perú, por si acaso. Ellos están defendiendo los intereses de los franceses en Lima. Simplemente que esta acción de manera, digamos así, intermedia, ya por intermediación, terminó favoreciendo a Lima también, porque los franceses tenían que poner bandera tricolor, azul, blanca y roja en sus propiedades para que no sean atacadas, y los franceses le dijeron a los peruanos, a sus vecinos peruanos, que hagan lo mismo, y los vecinos peruanos, al hacer esto, hizo de que otra gente también se diera cuenta y pusieran por si acaso la bandera tricolor y Lima parecía París, ¿ya? Y la destrucción se terminó reduciendo, no es que no se haya hecho nada, ya recuerden ustedes que se va a terminar produciendo el saqueo de la Biblioteca Nacional y posterior incendio de la misma, el saqueo de los laboratorios de física, biología y química de San Marcos, se va a terminar saqueando los laboratorios del Colegio de Ingenieros, o sea, de lo que luego va a ser la UNI, se va a terminar saqueando la catedral, etcétera. Hay un montón de robos de por medio. Van a capturar gente y van a obligar a que sus familias paguen un cupo para su rescate, y si no los pagaban, los mataban, ¿ya? Y así por el estilo, hay mucha presión. Pero hay un dato que lo estuve leyendo, les pasé un artículo interesante, que son los hijos de los peruanos y chilenos durante la época de la guerra con Chile. Pero, ¿y por qué habrían hijos, ya, si los chilenos son los invasores? Por varios casos, por violaciones, por ejemplo. Pero eso no es lo que se cuenta, ya. Los que se eran contados en este artículo eran los hijos nacidos producto de una relación que no necesariamente tenía que ser matrimonial, pero sí una relación de pareja entre un militar chileno invasor y una mujer peruana. Y no una, varias, ya, varias, en Lima y en varios otros lugares. Eso, pero ¿cómo se van a meter con los militares chilenos? Es que el humano es humano, bro, el humano es humano. Ese chileno militar va a estar acá en Lima desde el 81 hasta el 84, 3 años, ya 3 años. Hay mujeres que ven al militar como wow, ya, como soporte y todo lo demás, pero además de eso tiene otra característica. El chileno es el vencedor. Y si yo me meto con un chileno, tal vez pueda terminar evitándose que se destruya la propiedad de mi familia o que ataquen a mis familiares. Entonces también hay beneficios en ese caso. Entonces hay un tipo de caso, un tipo de hechos de ese punto de vista también interesante, los hijos de la guerra con Chile. Bueno, Piérola se va, ¿ya? Y la Junta de Notables de Lima, o sea, la élite económica limeña, va a terminar apoyando la llegada del gobierno de Francisco García Calderón como nuevo presidente de la República. Chile lo ve con buenos ojos, ¿ya? Porque habían conversado con él y él planteaba de que sí, se podía terminar cediendo los territorios del sur para que la guerra acabe, ¿ya?
Así que se forma el llamado Gobierno de la Magdalena, ¿ya? En lo que hoy vendría a ser el, el Museo, ¿ya?, de Pueblo Libre, el Museo de Historia, Antropología y Arqueología, pero el Congreso de la Magdalena, la Junta de Notables, que muchos eran empresarios con negocios salitreros en el sur, no aceptan ceder los territorios del sur y por lo tanto fracasa esta nueva negociación. García Calderón es llevado prisionero a Chile, ¿ya? Y la situación militar todavía continuaba. Dice acá, nueva pregunta. La Guerra del Pacífico enfrentó a estados sudamericanos por la posesión del salitre, ¿ya? Perú, Bolivia y Chile, ¿ya? Pero dice, tras dicho conflicto enmarcado en un contexto imperialista, porque no se olviden que estamos en plena paz armada de 1871 y las potencias industriales están buscando el control de colonias, mercados, recursos naturales, estuvieron los intereses comerciales de, o sea, ¿quién estuvo detrás de la guerra? El interés comercial extranjero imperialista más importante es el de Inglaterra, que quiere el salitre y por eso apoya a Chile, ¿ya? Y seguía además una tenue muestra de protagonismo diplomático por parte de. Hay dos intervenciones, la francesa y la norteamericana, ¿ya? La francesa y la norteamericana. De acuerdo al texto, ¿ya?, de acuerdo a las alternativas, si la primera es Inglaterra, porque es el país con más intereses económicos, entonces la respuesta tiene que ser la D, ¿ya?, sin duda alguna, ¿ya? Por eso, y si había Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra, Francia, ¿qué hubieses marcado tú? Por el protagonismo diplomático, es mejor la misión Lackawanna, porque la misión francesa tuvo una intervención más de carácter político. O sea, ellos entraron y dijeron, no vas a atacar a los franceses, a los franceses. En cambio, el otro tuvo un afán de evitar la guerra entre Perú y Chile. ¿Ya? Ahí hay diplomacia, unos acuerdos internacionales. Así que la mejor clave termina siendo la D de dedo. Inglaterra y Estados Unidos en la D de dedo, que es lo que supongo han estado marcando los muchachos que me han puesto por acá. ¿Ya? La D, muy bien Urco, muy bien Kevin. Vamos, ya vamos a seguir. A ver, tras esto viene la campaña de la Breña, ¿ya?, o también llamada como la Resistencia Nacional. Cáceres sí se va a la sierra y va a comenzar a organizar tropas. Recuerden que Cáceres es un militar experimentado, ha peleado en la guerra entre Chile y la Confederación, luego terminó yendo a Francia para terminar sufriendo una reconstrucción facial porque le había caído una bala en el rostro que le había destruido la cara. Le hicieron una cirugía, el rostro quedó así todo tieso de una parte de su cara, pero seguía con vida, y había terminado siendo preparado en la escuela en la alta escuela militar Napoleón Bonaparte en Francia. O sea, conocía las estrategias de la gran potencia militar que Francia era en ese momento, era el mejor preparado que veníamos teniendo. Eh, Cáceres, además de eso, era hijo de hacendados entre la zona de Ayacucho y Huancavelica, en la hacienda de Acuchimay, y él regresa a su tierra, organiza a sus campesinos y los va a terminar convirtiendo en sus tropas, con el nombre de montoneras. ¿Ya? Recuerden que las montoneras, desde la época de la independencia, se le llamaba así a este grupo numéricamente grande de gente, un montón de gente, y ese montón de gente lo que quería hacer era atacar. No tenía una gran preparación o conocimiento de estrategia militar, solamente atacaban en grupo. Estas montoneras indígenas van a terminar siendo de la zona de Ayacucho, Huancavelica, pero principalmente de la zona de Junín y especialmente del Valle del Mantaro, que es donde van a salir principalmente. Cáceres va a terminar obligando a los hacendados y gamonales que le entreguen población, trabajadores, para convertirlos en tropas, y también les termina exigiendo cupos o dinero para poder financiar este conflicto y enfrentar a los chilenos. En esta etapa, recuerden que van a terminar produciéndose una guerra de guerrillas. Ya Cáceres sabe que no puede ganar al ejército chileno en cantidad de fuerza. Por eso lo que van a terminar haciendo es guerra a la pulga. Divido el ejército, el batallón que tengo, en pequeños grupos y ataco, retrocedo, ataco, retrocedo, ataco, retrocedo, ataco, retrocedo. La idea era terminar haciendo una guerra de desgaste como se va a terminar teniendo en los próximos 2 años, con varias victorias. Sangrar, Pucará, Marcavalle, Concepción, Acuchimay, ya, Yogyapampa y un montón de batallitas más. ¿Ya? Tienes un montón de pequeñas victorias que para muchos terminó siendo la resistencia nacional y para muchos también terminó siendo una forma de inspirarse a continuar en el conflicto. Recuerden que mientras Cáceres venía ganando sus pequeñas batallas en la Sierra Central, en donde aprovechaba la geografía que limitaba la movilización de las tropas chilenas y aprovechaba el soroche que jugaba a nuestro favor, recuerden que él va a terminar viéndose entusiasmado con algo. Lorenzo Iglesias va a terminar enfrentando a chilenos en la zona de la Sierra Norte en el país y lo vence en la batalla de San Pablo.
Los chilenos estaban molestos ante el caso y deciden movilizar sus tropas hacia la Sierra Norte de Cajamarca. En Cajamarca el líder era el oficial Miguel Iglesias, hermano de Lorenzo, quien para poder evitar un ataque en Cajamarca decide hacer lo siguiente. Decide hacer el acuerdo o manifiesto o grito de Montán, en donde establece un ejército expedicionario conjunto, es decir, a apoyar a los chilenos contra Cáceres. ¿Por qué contra Cáceres? Porque cuando Cáceres vio la victoria de Lorenzo Iglesias, Cáceres decide movilizar sus tropas de la Sierra Central a la Sierra Norte en apoyo de Lorenzo. Pero Miguel Iglesias y los hacendados cajamarquinos terminaban teniendo temor, porque la presencia de Cáceres significaba tres cosas: pérdida de mano de obra, pérdida de dinero y además de eso que sus territorios iban a ser atacados por parte de los chilenos. Decidieron apoyarse en Chile contra Cáceres y se va a terminar produciendo diferentes batallas en las que finalmente se produce la batalla de Huamachuco, donde Cáceres termina siendo derrotado. Al acabar la guerra contra Chile, recuerden que los chilenos reconocen a Miguel Iglesias como presidente de la República y este suscribe el Tratado de Ancón, en el cual le vamos a terminar entregando en soberanía permanente, ¿ya?, Tarapacá a los chilenos y por 10 años el control de Tacna y Arica, luego de lo cual se debería hacer un plebiscito para que la gente de estos lugares escoja si quiere quedarse en Chile o regresar al Perú. Y el vencedor, el que se quede con los territorios, tiene que pagar una indemnización de 5 millones de pesos chilenos al perjudicado. Además de eso, iban a terminar teniendo la extracción de 1 millón de toneladas de guano. Recuerden que como consecuencia de esta guerra, económicamente vamos a quedar muy mal, ¿ya? La infraestructura destruida. Hemos terminado viendo la destrucción de las haciendas azucareras, hemos terminado perdiendo los territorios salitreros. El comercio del guano por más de un año se va a terminar quedando bloqueado porque los chilenos tienen que sacar su 1 millón de toneladas de guano, así que la situación económica es complicada. Nuestra moneda nacional, el INTI, quebrado, devaluado por completo. Los bancos, solamente 2 conviven con muy poca plata. Préstamos internacionales, 0. Además vienen a cobrarnos lo que les debemos. La situación es complicada. En el aspecto social, hay un montón de indígenas armados en la Sierra Central de Cáceres que están en descontento con el sistema y que pueden levantarse en cualquier momento y los militares eran una forma de controlarlos, ¿ya? Así que la situación era muy compleja. En el aspecto político, el partido civil termina quedando desprestigiado porque se le echa la culpa a Pardo de haber comprado menos armas y a Prado de haberse retirado en pleno conflicto. Así que ante todo este caos se consideró que los militares eran los únicos que podían mantener el orden y por eso viene el nuevo caudillismo militar o segundo militarismo. A ver, dice, ordene cronológicamente los hechos relacionados a la guerra. Correrías del Huáscar en el Pacífico. Bueno, eso está al principio del conflicto. Batalla de Tarapacá. Lo primero es la campaña marítima y luego la campaña terrestre en el sur, ¿ya? Y luego dice el combate de Iquique. ¿Cuál de estos es más antiguos? Es más antiguo el combate de Iquique. Después de haber perdido la fragata Independencia, vendrán las correrías del Huáscar hasta que pierden Angamos, y luego viene la campaña terrestre en el sur, donde destaca Tarapacá, donde ganamos esa batalla. Entonces la respuesta es 3-1-2 y la respuesta es la C de casa, como me están respondiendo por interno en el chat, ¿ya? No se olviden ustedes. 3-1-2, la clave es la C, como muy bien dicen. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice, consecuencia de la guerra del Pacífico. Dice, desprestigio del partido civil, sí, porque le echan la culpa de la derrota. Caudillismo militar, sí, porque viene el segundo militarismo o militarismo de la derrota. Y la pérdida definitiva de Arica. Mira, hay una cuestión medio complicada, ¿ya? Porque cuando se firma el Tratado de Ancón, perdimos definitivamente Tarapacá. Arica se iba a terminar, se pierde por 10 años y luego se iba a evaluar el caso. Entonces, producto de la guerra, no perdimos definitivamente Arica. Perdimos definitivamente Arica, producto del Tratado de Lima de 1929. Así que la mejor clave acá termina siendo la clave C, 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2. Es la clave más adecuada. ¿Ya? Claro, claro, pero esto todavía sí me es 1929, justo como le estoy diciendo. Pero no es de inmediato, no es culminada la Guerra del Pacífico, ¿ok? A ver, vamos al siguiente punto, ¿ya? Tras esto viene la época del segundo militarismo, que es la época de la reconstrucción nacional, como lo termina diciendo Jorge Basadre. ¿Ya? Jorge Basadre. Ahora, cuando hablamos de la reconstrucción nacional, este es el periodo posterior a la guerra contra Chile, donde habíamos quedado muy mal. Pero recuerden que en este periodo el gobierno va a estar en manos de caudillos. Caudillos militares hasta el 95 y un caudillo civil que va a ser Pirola hasta el 99. Gente que viene manejando un gran respaldo popular y que va a terminar teniendo como tropas precisamente para su respaldo.
Cuando hablamos del segundo militarismo, que es la primera etapa de este periodo, recuerden, ya dice, este es un periodo dirigido por parte de los militares. Pero recuerden que, a diferencia del primer militarismo, llamado el militarismo de la victoria, porque habían tenido renombre tras vencer a España en la independencia, esos van a ser llamados como el militarismo de la derrota, porque tienen renombre sí, pero no ganaron la guerra, ¿ya? Pero no ganaron la guerra. Siendo Cáceres el personaje más destacado, sin duda, de este momento. Dice, crisis económica y social agravada por la guerra. Claro, ya económicamente ya te dije que habíamos quedado quebrados, con una moneda devaluada, sin financiamiento externo y una posibilidad de protesta social muy fuerte. Y además de eso, los terratenientes en la sierra se habían terminado debilitando. Uno, porque Cáceres movió a la gente, armó a la gente. Tomás Laimes en Cusco había terminado también generando protestas contra los gamonales. Así que la situación era compleja. Profe, y los hacendados de la costa, ¿cómo quedaron? También quedaron bastante mal, muy mal. Los pequeños y medianos hacendados o terratenientes se van a ir a la quiebra, literalmente. Y esto permitirá la formación de latifundios. La gente con mucha plata y empresarios extranjeros van a terminar ampliando sus terrenos y aparecen los grandes varones del azúcar posteriormente. ¿Ok? En ese periodo, dice, el segundo militarismo fue un periodo por el cual, por segunda vez en la historia republicana, los militares controlaron el poder político. Este periodo recibe una denominación particular, el militarismo de la derrota. ¿Por qué se le denominó de esa manera? Ya te dije hace un rato, porque quienes van a gobernar son militares que habían alcanzado prestigio en la guerra contra Chile a pesar de haber sido derrotados. Así que dice, porque no pudieron vencer al invasor chileno. Llámese Cáceres principalmente, ¿no? ¿Ya? Así que la 9, la clave termina siendo la de dedito. A ver, el primer presidente de ese periodo es Miguel Iglesias, odiado por mucha gente. Recuerden que Iglesias, ya recuerden que Iglesias es odiado, pero se queda en el gobierno porque los chilenos tenían que sacar el 1.000.000 de toneladas de guano y esto no se hacía de la noche a la mañana. ¿Ya? A ver, dice acá, ya dice acá. Durante el gobierno de Iglesias, ¿qué se va a hacer? Bueno, mira, lo que va a terminar pasando en estos casos es que todo el mundo se va a terminar intentando deshacer de la culpa que puedan haber tenido. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Aquí está ahorita de moda el famoso vacuna gate, ¿ya? El vacuna gate. Cuando se ha terminado viendo que Vizcarra terminó estando dentro de los que terminaron recibiendo la vacuna, Vizcarra, maldito, desgraciado, hijo de tu madre, ya que nos has mentido, nos has engañado. De- y la pregunta es, profe, ¿y usted no está de acuerdo con eso? Por supuesto, es un inmoral hijo de su mamá. Pero la cuestión es que si te das cuenta, no solamente está él, están ellos, empresarios privados, hay un montón de congresistas, Marta Chávez, ya, fujimoristas incluso, gente de Acción Popular, o sea, todos, o sea, es nuestra clase dirigencial, ni siquiera políticos, o sea, empresarios y políticos que están metidos en esta cochinada. El rector de la Cayetano, el rector de la universidad y un montón de gente, ya, que está metida en esta situación. Pero lo que hay que tomar en cuenta, ya lo que hay que tomar en cuenta es que políticamente se la han agarrado con uno, ¿ya? Políticamente se la han agarrado con uno. Es Vizcarra, 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 ¿ya? Sagasti, 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 porque también son tus ministros, y cómo no sabías tú. Es como si el hombre tenga que saber todo, pues, como si todos fueran sus hijos. Pero la cuestión está en que esto va a ser usado políticamente. ¿Por qué lo digo así? Porque Iglesias hace lo mismo. Iglesias agarra un país en ruinas, sabe que él no va a poder hacer mucho, así que lo que va a terminar haciendo es una distracción política. ¿Quién tuvo la culpa de la derrota? El Partido Civil, del Partido Civil. Porque Pardo terminó gastando menos en armas porque Prado se robó el dinero, así que ellos son los culpables. Así que a todos los miembros del Partido Civil, al Tribunal de Justicia, ¿ya? Acusados precisamente de la derrota y las crisis del país. Con eso los militares se limpian la cara. Ellos han perdido militarmente la guerra, pero están echando la culpa, el barro a otro. El barro a otro. Por otro lado, dice acá, se reaperturan instituciones educativas y culturales como el Colegio Guadalupe, la Universidad de San Marcos y la Biblioteca Nacional, que tiene que ser reconstruida desde cero prácticamente, después del saqueo que hicieron los chilenos por parte de Ricardo Palma. Pero la cuestión no estaba acá, en La Plata. Lo que se debió hacer es eliminar el billete fiscal llamado Inca y terminar estableciendo una nueva moneda, ¿ya? Porque estábamos quebrados. Pero si Iglesias hacía eso, sabiendo que el pueblo lo odia por terminar habiendo firmado con Chile el Tratado de Paz, sabían que le iban a odiar más. Por eso es que él terminaba haciendo otra cosa, la contribución personal. Todos aquellos mayores de edad que vivían en el Perú, varones, van a tener que pagar un impuesto al gobierno. La población indígena del Callejón de Huaylas,
ya encabezados por parte de Pedro Pablo Tusparia, van a terminar elevando un documento en contra de esto que consideraban que era tributo indígena. Y recuerden que Pedro Pablo Tusparia terminó siendo detenido por parte de los policías, argumentando de que este pata estaba siendo promovido por parte de Cáceres, quien había intentado varias veces ya golpe de Estado. El levantamiento ya de la población por liberar a Tusparia generó un fuerte enfrentamiento en la zona de Ancash, que terminó generando varios muertos, pero que ahí nomás quedó, pero que era una muestra de que la población está en descontento también con el gobierno del presidente Iglesias. Cuando los chilenos se retiran de Lima, porque ya tenían el control del millón de toneladas de guano, recuerden que Cáceres ahora sí tiene el camino libre para dar un golpe de Estado, cual se le llamó como la Huaripampeada. Cuando Cáceres llega, o cuando Cáceres da el golpe de Estado, no asume la presidencia de la República de inmediato, sino que él le da el poder al Congreso, y el Congreso va a terminar convocando un proceso electoral para 1886. En ese proceso electoral, recuerden que una de las cosas interesantes es que hay un boom de partidos políticos. ¿Ya? Aparece el Partido Civil que existía, que era el único que existía, aparece el Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Pierol, el Partido Liberal de Quimper y un par más, ¿ya? Varios partidos. Pero recuerden que en las elecciones del Congreso todos los partidos presentan candidatos al Congreso, pero a la presidencia solamente hay un candidato, Cáceres. ¿Por qué? Porque tiene un gran respaldo popular y porque tiene el apoyo electoral del Partido Civil y con eso es suficiente para que gane. Cáceres tenía que darle al Partido Civil el control de la economía nacional y además de eso limpiar un poco su imagen. Para esto último, Cáceres hace conversatorios, congresos, reuniones, debates sobre el por qué perdimos la guerra con Chile y se da a la conclusión que hay mucha culpa compartida. ¿Ya? O sea, la culpa la tiene el Partido Civil, sí, pero también la falta de conocimiento de estrategia militar de los oficiales, la falta de integración nacional, la falta de la compra de armamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la culpa se disipa, no se concentra en un solo partido. Piérola, repito, Cáceres dándole el control económico al Partido Civil, que es lo que ellos van a hacer. Sacan de circulación el Inca, el billete fiscal devaluado, y establecen el sol de plata, una nueva moneda. Esto termina generando un grave malestar de la población indígena que se ve sin dinero y protestan como una forma de llamado de atención a Cáceres, que supuestamente conocía su realidad porque había peleado con ellos. Pero Cáceres lo que hace fue mandar al ejército y acabar con todas las protestas que se hicieron en su contra, con lo cual su imagen se desdibuja, se debilita. Por otro lado, ¿qué más va a pasar? ¿Ya? Se va a terminar promoviendo la firma del contrato Grace. Desde 1886 ya se terminó enviando proyectos de ley hacia el Congreso para terminar firmando este acuerdo. El Congreso siempre lo rechazó y al final, en el año 88, Cáceres disuelve el Congreso de la República, se convoca uno nuevo donde la mayoría eran civilistas y caceristas y van a terminar sacando el contrato Grace en 1889. ¿Qué es el contrato Grace? Recuerden que empresarios británicos, encabezados por Michael Grace, van a terminar exigiendo que se les pague la deuda que a ellos se les tenía. El gobierno peruano les hace una propuesta. No tengo plata para pagarte, pero tengo una serie de recursos que te puedo otorgar en concesión para que de esa manera recuperes tu dinero. ¿Ya? Entonces, estos empresarios lo aceptaron y formaron una empresa llamada la Peruvian Corporation, con la cual administrarían todos esos recursos para poder recuperar el dinero que se venía teniendo. ¿Qué es lo que ellos ganaban? Bueno, lo que el Perú le estaba ofreciendo es que te voy a pagar indirectamente la deuda que te tengo. ¿Y qué cosa es lo que ganaba el Perú? Lo que ganaba el Perú era una imagen internacional de un buen pagador de su deuda y por lo tanto de poder recibir nuevos préstamos e inversiones del exterior, que es lo que se quería. En el contrato Grace, recuerden que se le va a terminar entregando a la Peruvian Corporation los ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva para el cultivo, libre navegación en la Titicaca para también explotar los recursos de Bolivia y 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas como base de ese acuerdo. Repito, con eso se da por saldada la deuda, ¿ya? Y la Peruvian Corporation iba a terminar haciendo toda una campaña publicitaria a favor del Perú. Llegaron inversiones, ya llegó la London Pacific a explotar el petróleo en la zona de Talara, en Piura, y llegó, empresa inglesa por si acaso, y llegó el Banco Italiano para comenzar a tener un capital financiero. Cáceres sale del gobierno diciendo esto: yo llegué al gobierno con una profunda crisis económica posguerra y salgo del gobierno con una economía con deuda cero y con inversiones que están llegando. Entonces, la imagen que él quería dar es que reconstruí la economía del país, ¿ya? Esa era parte de su publicidad para posteriormente volver a ser presidente de la República. Un dato más, al final de su gobierno,
temeroso de que Chile y Ecuador hagan una alianza militar contra el Perú, el gobierno de Cáceres termina enviando un representante ya al gobierno ecuatoriano y se firma el Tratado García Herrera, donde se le cede a Ecuador territorios, parte de Tumbes, parte de Jaén y parte de Maynas, con el Tratado García Herrera. Ese tratado va a ser desconocido por parte del Congreso peruano, porque el Congreso es el único que puede determinar bien del tema de límites. Así que para el Perú ese acuerdo no tenía ninguna legalidad y para los ecuatorianos esos territorios eran suyos y nosotros los teníamos secuestrados, lo que va a terminar generando muchas tensiones posteriormente con el país del Ecuador. ¿Ya? A ver, en base a eso nos vamos a algunas preguntas. Dice, la importancia del contrato de Grace radicó en que permitió. ¿Ya? Bueno, la importancia del contrato de Grace permitió que se pague la deuda externa o se dé por saldada y que el Perú termine recibiendo inversiones del exterior. ¿Ya? Ahora, también permitió que el Perú agudice ya su dependencia al capital británico. Entonces hay tres posibles respuestas. Vamos a ver qué podría ser. A, obtener empréstitos para financiar la construcción de obras ferroviarias encargadas a Henry Mace. No, Mace es el que se encarga de la construcción de ferrocarriles en la época de Balta. Ya, o sea, ya no va a regresar. B, pagar la deuda interna del Estado peruano, la misma que había nacido en tiempos de la independencia. Pero no es el tema de la deuda interna. La deuda interna ya se había terminado pagando en gran parte por la consolidación de la deuda interna de Castilla y Echenique. C, cumplir las obligaciones de la deuda externa peruana a cambio de conceder la administración de ferrocarriles principalmente. Esa es la mejor, porque se ceden varias cosas, pero lo más importante es el ferrocarril, que era una obra tangible. Dice que el Estado peruano monopolizará la venta de guano. Ahí no se habla de esto. Aparte, se le da a ellos 3 millones de toneladas de guano. Entonces, no es monopolio. La mejor clave, por lo tanto, es la C, como me están respondiendo en el chat las dos personas que han dado su clave. ¿Ya? ¿Quién han sido? Ha sido Urco, ¿ya? Y Simenita, ¿ya? La clave es la C. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Después de un miembro del Partido Constitucional de Cáceres, que es Remigio Morales Bermúdez, llega al gobierno, ya llega al gobierno. Remigio Morales Bermúdez también recibe inicialmente el apoyo del Partido Civil, el apoyo electoral, pero después, como dice acá, se producen tensas relaciones, porque a diferencia de Cáceres, Bermúdez no da tantos cargos de gobierno a la gente del Partido Civil. Sentían como que ya no era necesario una alianza con ellos, y la relación se va a hacer cada vez un poco más tensa. Pero el caso más emblemático de este periodo termina siendo esto, que en 1893 se debió establecer el plebiscito por Tacna y Arica, cosa que Chile no terminó aceptando, porque lo más probable es que perdieran y no teníamos forma militarmente de obligarlos. Así que por lo tanto no se resolvió el tema de Tacna y Arica. Además, se habían terminado encontrando minas de plata en Zacatecas, México, y el precio internacional de la plata había bajado. Así que las monedas del mundo que se sustentaban en las reservas de plata de los países entraron en una profunda crisis. Y eso nos terminó afectando también a nosotros como país. Así que la situación económica se hizo crítica nuevamente, otra nueva etapa de recesión. En 1873, 20 años después, en el 93, otra crisis económica internacional. Producto de la crisis económica, ya los pierolistas van a salir a decir que Morales es un incapaz, etcétera, y hasta intento de golpe de Estado. A ver, uno de los problemas finales del gobierno es que Morales Bermúdez muere antes que acabe su periodo presidencial. Lo que tenía que hacer Morales, en casos de política, él tenía que acabar su gobierno y ceder o convocar unas elecciones y que Cáceres gane. Pero a su muerte, el problema es que quien debe asumir el gobierno es el vicepresidente de la República, que era un miembro del Partido Civil, quienes creían que ya tenían el derecho de poder gobernar. ¿Qué sucedió? Ya que sucedió Cáceres, que estaba en el extranjero, vino, hizo una manipulación política, terminó presionando y el Congreso convocó elecciones de una manera muy apresurada. En menos de 2 semanas se iban a terminar cerrando las listas de los candidatos a la presidencia del Congreso y el único partido que presentó candidato fue el Partido Constitucional, siendo Cáceres el único candidato y ganando las elecciones. Los demás partidos consideraban de que Cáceres se iba a retractar, o sea, de que el proceso había sido no fraudulento, pero había sido tan, ¿cómo se puede decir? Tan difícil de aceptar, por decirlo lo menos, que se iban a convocar nuevas elecciones. Cáceres se cerró, Cáceres dijo, no, se presentó el periodo de presentación de candidatos y ustedes no lo cumplieron, solamente lo cumplí yo, soy presidente, se acabó. Así que Pierola, o los pierolistas que eran especialistas en fregar, lo que hizo fue oponerse a Cáceres e intentar dar golpe de Estado.
El problema es que tiene la crisis internacional en el contexto y tienes a Piérola y a Cáceres acá, a punto de entrar en una guerra civil, Inglaterra decía, país donde no hay estabilidad para invertir, retiro mis inversiones. Y los que estaban molestos o los que no sabían qué hacer eran los inversionistas peruanos, que eran miembros del Partido Civil, los empresarios. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos dicen, pucha, ¿qué hago? ¿Con quién me voy? ¿Con Cáceres o con Piérola? Si me voy con Cáceres y le ganamos a Pirola, los pirolistas han terminado mostrando que son especialistas en fregar y van a seguir atacando. Y va a haber inestabilidad y Inglaterra se va a querer retirar. Si apoyamos a Pirola, Cáceres no tiene un gran respaldo social y por lo tanto no va a poder seguir atacando. Y por lo tanto, va a haber estabilidad y Inglaterra no se retirará. Es así que el Partido Civil apoya al Partido Demócrata y a Piérola para que gane la guerra civil contra Cáceres para respaldar su llegada al gobierno bajo un acuerdo. El acuerdo es que Piérola iba a ser un gobierno transitorio, ¿ya? Para que el Partido Civil regrese al gobierno y esto es lo que se hizo. De esto nace el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿ya? De 1895 al 99, considerado como un tránsito hacia el retorno del civilismo al gobierno. No se olviden de eso ustedes. ¿Cuál era el acuerdo? ¿Ya? El Partido Civil gobernará en el 99 y al Partido Civil se le da el control de la economía como se le había exigido a Cáceres anteriormente también. ¿Ya? Acepta Piérola. La situación económica es grave. ¿Por qué? Porque no te olvides que salimos de una guerra civil y porque hay una recesión económica internacional. Como no hay muchas exportaciones y la situación está complicada, el gobierno peruano, ¿qué es lo que va a hacer? El gobierno le da a una empresa privada, una sociedad anónima, la tarea de la recaudación de impuestos, con lo cual esta empresa terminará quedándose con una comisión de lo que cobre. Con esto, el gobierno va a terminar obteniendo una gran cantidad de ingresos económicos y va a ser muy importante esta medida, ¿ya? Porque con esta plata se va a terminar haciendo esto, el Ministerio de Fomento, con la cual el gobierno va a terminar promoviendo infraestructura y obras públicas, sobre todo caminos y puentes para poder llegar a minas en lugares alejados. ¿Por qué ese dato es importante, profe? ¿Se van a explotar minas en este periodo del gobierno de Pirola? No, no, porque para invertir en minas se necesita mucha plata y el capital principalmente era extranjero, ¿ya? Entonces, lo que estaba haciendo era esto, era comenzar a preparar caminos y puentes que generaban muchos puestos de trabajo en el sector construcción al interior del país, ¿ya? Y eso es lo que se quería. Ante la crisis lo que se necesita es obra pública, ¿ya? Que el Estado invierta en construcción, que es lo que mueve un montón o dinamiza la economía, ¿ya? ¿Qué pasó? La idea era, cuando la crisis acabe, porque va a acabar en algún momento, los inversionistas extranjeros quieran poner su plata en alguna parte del Perú a decir, papi, aquí estamos, acá tengo minas, también lejos, pero ya te construí el camino, ven a invertir acá, ¿ya? Entonces estaba construyendo a futuro, generando puestos de trabajo en el presente, ¿ya? Pero también se hacía limpieza pública, construcciones de pistas en la capital, etcétera, generando pequeños puestos de trabajo, ¿ya? ¿Por qué es importante generar pequeños puestos de trabajo? Porque tomen en cuenta que el Perú se dio una guerra civil y una crisis económica. Espírola no podía decir, le gané a Cáceres y no hay chamba. No, tiene que generar trabajo para que la gente esté contenta. Por otro lado, acusa mucho a Pirola de haber perdido Tacna y Arica o haber perdido la guerra cuando hizo la campaña de Lima. Entonces él va a terminar haciendo lo siguiente, a ver, vamos a recuperar Tacna y Arica, ¿ya? Pero para eso necesitamos ganar el plebiscito y tener los 5 millones de pesos chilenos. ¿Cómo lo voy a obtener si no tenemos plata? Estanco de la sal. Toda la sal del Perú ahora es del Estado y lo va a entregar en concesión para que alguien lo venda. Se hizo el estanco, se ganó plata, no mucha, pero esa plata se gastó en otra cosa, nunca por el tema del plebiscito. Por otro lado, se terminó haciendo una nueva moneda. Como la plata había terminado cayendo en precio, todos los países del mundo comenzaban a poner como nueva reserva el oro. Así que se establece la libra peruana de oro, ¿ya? Un punto más en lo que te estaba comentando hace un ratito. En el tema militar, como se le acusa él de la derrota, él va a traer una misión militar francesa, que es la misión Clement, que establece la escuela de oficiales, ya de Chorrillos, para que tengan conocimiento de estrategia moderna para la guerra. Además de eso, la creación del servicio militar obligatorio. ¿Para qué? Para poder generar tropas que sepan cómo terminar cumpliendo órdenes en un conflicto. Y además, como la mayoría de las tropas van a terminar siendo población indígena de áreas rurales que no tenían acceso a escuelas, entonces el servicio militar servía para poder generar una conciencia patriótica, ¿ya? Conocer los símbolos patrios, la bandera, los héroes, etcétera, para que se sientan peruanos, ya que no han tenido una educación. Además, el Código Militar de Justicia. Otra cuestión a tomar en cuenta, durante el gobierno de Pirola, por influencia del Partido Civil, se establece la nueva ley electoral de 1895-96, porque se debate en esos 2 años, en donde se establece que el voto, ¿ya? El voto va a ser un voto directo, ya sea una persona o un voto, ¿ya? Y además de eso, que el voto iba a excluir a los analfabetos, que en su mayoría eran indígenas rurales, ¿ya? Priorizando a la población
letrada de las ciudades y de las provincias de la costa ligadas al partido civil. Durante este periodo, además, va a haber una serie de eventos internacionales que favorecen al empresariado peruano. Uno, se termina produciendo el desarrollo de la industria automovilística. Y como los autos de la industria Ford de los Estados Unidos necesitaban neumáticos, entonces el boom del caucho va a terminar siendo el que se favorece. Claro que hay que tomar en cuenta que empresarios inescrupulosos van a terminar explotando tremendamente a la población de tribus amazónicas que los cazan para terminar obligándoles a sacar caucho. Esa práctica de cacería y explotación, esclavitud, se le conoce con el nombre de las correrías. Por otro lado, tienes el boom del azúcar. Del boom del azúcar. En el caso del boom del azúcar, habría que tomar en cuenta que, producto de la guerra hispano-norteamericana entre 1895-96, en la que Estados Unidos estaba liberando a Cuba, Puerto Rico y Filipinas del dominio español, Cuba no podía vender azúcar y esto fue aprovechado por países como Brasil y Perú, que van a terminar aprovechando el momento, ¿ya? También cuando la crisis económica ya comienza a retroceder, comienzan a venir inversiones extranjeras, un montón de capital financiero, con bancos como el Banco de Perú y Londres, el Banco Alemán Transatlántico, el Banco Internacional, el Banco Popular de la familia Prado, la compañía de seguros Rimas, la Inca Cotton Mill, la compañía textil Victoria, etc. Y un montón de negocios que comienzan a surgir. Luego de eso viene la República Aristocrática. Aunque en esta clase solamente vamos a hablar de las características. La siguiente semana tenemos que ver gobiernos. Cuando hablamos de la República Aristocrática, no se olviden que Basadre llama así al gobierno de los grandes hacendados costeros que van a terminar dirigiendo el país durante estos 20 años. Aunque recuerden que en realidad el gobierno termina siendo de una oligarquía. Vamos a poner esto en el término político. El término político, recuerden que el gobierno es de una oligarquía. Es decir, van a haber banqueros, empresarios industriales, van a haber dueños de medios de prensa, etcétera. Pero a la cabeza de todos estos grupos empresariales importantes encontramos a los grandes hacendados, ¿ya? Quienes van a terminar dirigiendo el país. Recuerden que la república o el gobierno de ese periodo va a ser oligárquico porque esta oligarquía es la que va a dirigir el país a través de diferentes partidos. El Partido Constitucional, Demócrata, Liberal y el Partido Civil, todos representaban solamente a la élite, ya no te olvides tú. Pero entre estos partidos, el que más poder va a tener es el Partido Civil, que va a gobernar durante estos 20 años, con la excepción de la época del gobierno de Guillermo Billinghurst entre 1912 y 14. En términos políticos, además, no te olvides tú, que en esta época el Perú, ahí me gusta llamarlo así, el Perú es una monarquía medieval. ¿Por qué? Porque el Partido Civil dirige el control del gobierno central en Lima, pero el Partido Civil permite que los grupos de poder local sigan manejando sus territorios como si fuera su feudo. O sea, el hacendado de la costa, el gamonal de la sierra, también dueño de tierras, y el dueño de minas, manejaba sus territorios a su antojo. El gobierno central le decía, está bien, síguelo haciendo, utiliza la moneda que tú quieras en tu interior, pero lo que yo quiero es que tú me pagues tus impuestos ya al gobierno central y no quiero escuchar protestas de la población de tus territorios en la capital. ¿Ya? O sea, tiene que haber una aparente estabilidad política. ¿Ya? ¿Qué significa? De que sea una protesta por campesinos, o le subes el jornal salarial, o le das tierras, o le metes golpe. ¿Ya? Igual con el trabajador minero. Yo no quiero que en Lima se enteren de que existen este tipo de protestas. Tú los tienes que manejar dando una aparente estabilidad en el país. Por eso dice acá, el gobierno es un gobierno descentralista, pero no descentralista porque cada región es autónoma para poder manejarse y generar progreso, no, sino que cada señor feudal, minero o terrateniente va a manejar su territorio a su antojo. Cada uno de estos grupos de poder maneja sus provincias, tienen su propia moneda, pagan sus impuestos al Estado porque es una obligación y controlan las protestas para terminar, repito, manteniendo esta idea de estabilidad política. Recuerden que es un gobierno oligárquico de la élite porque la clase media, por más que tiene, o por más que sabe leer, escribir y son profesionales, no tienen un partido político que los represente. En el caso de los obreros, se están organizando, pero por el reclamo de las 8 horas, ¿ya? Bajo las banderas del anarquismo y bajo la organización sindicalista, pero se están viendo otro tema, las 8 horas, más no tienen un partido político que busque llegar al gobierno. Y en el caso de los campesinos será peor, porque la mayoría son indígenas y la mayoría de estos son analfabetos, así que no tienen ni siquiera derecho al voto. Eso que el partido es de una élite. Con respecto a esto, ya dice acá, en la República Aristocrática, la oligarquía dirigió el Estado peruano y controló sus principales poderes. Esta radicó principalmente en la costa y estuvo conformada por los hacendados agroexportadores. Claro, son los hacendados azucareros del norte, los varones del azúcar, y algodoneros del sur. Está bien. La 2 me dice los gamonales, ya los gamonales, que son los dueños de tierras en la sierra, y 3 me dice los banqueros.
a ver, mira tú. Como el poder está en manos de los terratenientes, eso implicaba hacendado costeño o gamonal serrano. ¿Ya? Entonces, yo estoy más de acuerdo con la uno y la 2, ¿ya? Con el 1 y la 2. Pero si me dicen, si radicó principalmente en la costa y estuvo conformada por, si a mí me dices que yo tengo que elegir en lugar de varios, puedo elegir solamente uno, me quedaría con los hacendados agroexportadores. Pero te puede venir una pregunta así en examen y tienes que darle solución. El banquero es parte de la élite, es parte de la oligarquía, pero las personas poderosas son los dueños de tierras, ¿ya? Principalmente los costeños y en menor medida los de la sierra, que son los amonales. Pero mejor clave de las que están acá. A ver, chicos, un ratito, estoy tratando de comunicarme con el profe, por favor. Mira, muchachos, se me fue el internet. Estoy ahorita con otra computadora sacando el internet de mi celular. Así que vamos a continuar un poquito que voy a tener que cargar la diapo. Lo último que faltaba. De todas maneras, vamos a cargarlo. Ya, a ver. ¿Se ve las diapositivas, muchachos? Profesor. Bacán. Me había quedado acá. Ya, entonces te estaba diciendo lo siguiente. Te decía que esta etapa de los gobiernos todavía no lo hemos visto, y tampoco lo vamos a ver esta semana porque aún no corresponde, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿ya? Ciertos aspectos. ¿Cuál es este? Mira tú. Dice acá, ¿qué gobiernos podían representar el auge de la época de la República Aristocrática y su crisis? Entonces, recuerden que en esta época van a haber algunos gobernantes. López Romaña termina siendo el personaje que termina traspasando el poder hacia el Partido Civil sin ser precisamente ese poder partido. Luego viene Candamo, que gobierna muy poquito tiempo porque se muere, y el personaje que va a terminar generando el poder del Partido Civil incuestionablemente termina siendo José Pardo Barreda, que va a gobernar 2 veces, sobre todo por la época de su primer gobierno, que va a ser bastante exitoso. Luego viene Leguía. Leguía también es el Partido Civil, pero él hace una ruptura interna con el Partido Civil y va a terminar generando un enfrentamiento dentro del partido. Y el grupo leguista va a terminar respaldando la idea de Billinghurst al gobierno. ¿Ya? Con eso es que se presenta el auge con Pardo y la crisis con Leguía. ¿Ya? Entonces la mejor clave acá termina siendo esta, la clave C de casa, que está en esta pregunta. Vámonos con la anterior diapositiva, que me la había saltado. El término económico. Recuerden que durante la República Aristocrática, el Perú va a terminar dependiendo económicamente de Inglaterra hasta que comienza la Primera Guerra Mundial. Al empezar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra retira sus inversiones en América Latina. Y recuerden que quien termina aprovechando eso termina siendo los Estados Unidos, que a partir del año 14
progresivamente pasa a tomar el control económico del Perú y de la región de América Latina de manera general. Por otro lado, el Perú es un país que ya aprendió su lección de la época de Guano. Es decir, no vamos a terminar vendiendo solamente una materia prima, sino vamos a exportar diversas, ya diversas. Y entre las diversas materias primas terminamos teniendo en primer lugar el azúcar, en segundo el caucho, en tercero el algodón, en cuarto los minerales y en quinto el petróleo. Entonces, eso genera un efecto colchón. Cuando una materia prima baja en su precio, otra sube. Así que en la macroeconomía vamos a tener bastante estabilidad, ¿ya? Estabilidad. Por otro lado, recuerden que el poder va a estar en esta élite económica que les había mencionado, en los grandes hacendados costeños, ¿ya? En los dueños de tierras en la sierra o amonales, en los dueños de minas, en los banqueros, en la oligarquía de manera general. Ante eso hay dos preguntas acá. Dice, la economía peruana a inicio del siglo XX se caracterizó por, uno, priorizar la exportación de algodón y salitre. Salitre ya no, ya no. Se sigue vendiendo, pero ya no es una gran fuente de ingreso. Impulsar el sector secundario de la economía, no, el Perú sigue siendo un país primario exportador de materias primas. Mantener un carácter semicolonial y semifeudal. Semicolonial sí porque dependíamos de Inglaterra, y semifeudal sí porque seguíamos dependiendo de la tierra como tal, ya de los hacendados y los amonales. Así que mejor clave termina siendo la A de avión. Pregunta 13 dice, el carácter primario exportador del Estado peruano se mantiene desde inicios de la República hasta nuestros días. A inicio del siglo XX, la actual región de destacaba por la producción y exportación de así como la actual región de sobresalió por la producción y exportación de en la costa. Como estamos hablando de la costa, recuerden que en la costa norte, Trujillo, Chiclayo, se va a terminar dependiendo de la producción de azúcar, y en la costa sur, Ica, de algodón. Entonces, por ahí tiene que ir. Entonces, la mejor clave termina siendo la D, ya, Lambayeque, Chiclayo, va a terminar teniendo algodón, e Ica va a terminar teniendo, miento, al revés, debe ser Ica algodón y la libertad de azúcar, ya, la mejor clave termina siendo la C de casa, ya. Vamos con la última pregunta, ¿qué es el aspecto social? Bueno, el aspecto social no hay que olvidar, ya, no hay que olvidar, que no solamente una élite dirige el país, sino que hay una gran cantidad de población explotada, bajo diferentes mecanismos de explotación. El obrero se le hace trabajar mucho con un poco salario, por eso es que reclama las 8 horas de trabajo. Pero por otro lado está el tema del enganche para las empresas mineras y para las industrias azucareras o el sector agroindustrial azucarero de la costa norte, que requería mano de obra permanente, y con ello se va a hacer contrato de trabajo que, si no se cumplía las deudas que se venía teniendo con el empresariado, se van a terminar quedando a trabajar hasta que paguen esa deuda. Recuerden que el sistema que se hizo con los chinos se le conoce con el nombre del contrato del enganche, que ahora, por si acaso, estaba trayendo trabajadores japoneses desde 1895 al Perú. Por otro lado está el Yanacona, que no es un contrato laboral de largo tiempo, porque solamente se va a utilizar al campesino cuando haya agua. En época de sequía no se les puede pagar, así que a ellos se les daba una porción de tierra por su trabajo, y trabajaban por lo general la mitad del tiempo en las tierras gamonales de la sierra centro y sur del Perú, y luego ya veían qué tenían que hacer. La mayoría migraba a la costa durante 6 meses y luego regresaba a sus tierras a trabajar nuevamente. Ese es el Yanacona. Luego están las correrías, que era la esclavitud de pueblos amazónicos para extraer el caucho, y ante la denuncia de este abuso se terminó haciendo la llamada habilitación, que era terminar haciendo un contrato de enganche, pero para la explotación del caucho. Ante eso, la pregunta número 15 me dice, indique verdadero o falso, ya para acabar con el tema, porque no estoy pasando los minutos por este inconveniente que ha habido. Dice, 1, en la República Aristocrática predominó el anarcosindicalismo en el movimiento obrero. ¿Ya? Eso es verdadero o falso. Verdadero. El movimiento obrero va a tener una ideología anarquista. ¿Pero eso no es socialista? No, ese es todavía en la época del oncenio con influencia mariática. Y es sindicalista en su organización. ¿Ya? Dice, 2, la protesta fue un diario de clara identificación obrera y de marcada ideología socialista en el inicio del siglo XX. No, la protesta es un diario obrero, el más importante de los diarios obreros, pero no es socialista, sino anarquista. ¿Ya? De la primera es correcta, la segunda no, verdadero o falso. Con eso debe haber clave. ¿El enganche fue una forma de explotación de mano de obra nativa amazónica para la extracción del caucho? No, para el caucho están las correrías y la habilitación. La mejor clave acá termina siendo la B de Bessie. ¿Ok? Bueno, muchachos, esto es lo que teníamos que ver y hasta ahí nos vamos a terminar quedando. Tengo que solucionar el problema técnico para la próxima clase.